Bienvenidos un día más a Vaquero Podcast. Hoy tengo un invitado muy especial. Sí, señor. Hoy vamos a hablar con Roberto Vaquero de un artículo en el que hablas de Lenin, de sus aportes, también de sus errores. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido Bien. a Vaquero Podcast. Yo en primer lugar quiero decir que a los haters que luego ponen comentarios de se entrevista a sí mismo, no entendéis el formato, ¿vale? Aquí la gente viene a verme a mí y al invitado, no solo al invitado. Y yo hago podcast de temas de mis investigaciones y mis cosas. Y al que no le guste, pues que se vaya de aquí y ya está. Investigaciones que yo creo que son muy importantes porque digamos que tu experiencia política te ha hecho ver desde dentro lo que se suele decir mucho de figuras como Lenin o otras que vamos a tratar hoy y que la gente no conoce. Pero yo te quería preguntar primero de todo, ¿por qué le dedicas un artículo a Lenin en 2025? Eso tengo que preguntártelo. Bueno, yo he tenido mucha evolución ideológica en estos años, he mantenido la esencia, pero bueno, Lenin para empezar es una figura histórica que ha influido mucho en mí. Yo llevo estudiando a Lenin desde que tengo 16 años, creo que es posiblemente uno de los autores que más he profundizado y más he estudiado y ha marcado mucho mi trayectoria política durante mucho tiempo. Sí que es verdad que desde hace un tiempo me he quitado la mochila con algunas cosas, que defendíamos un poco packs ideológicos, y ahora estoy principalmente leyendo filosofía, pero durante unos meses estuve volviendo a releer muchas cosas de Lenin y sobre todo enfocado a determinados temas. También relaciona con lo que hago en mi doctorado, de los cambios que hubo en la Unión Soviética, en la Cominter, en el Partido Comunista de España, y de cómo muchas cosas que considero que pudieron ser un acierto en esa época, mantenerlas ahora son graves errores, y aparte cosas que incluso en esa época yo considero que fueron erróneas, incluso terribles, con terribles consecuencias, y que ellos mismos luego rectificaron durante la época staliniana e incluso en el último periodo de Lenin. De hecho, me estoy leyendo hasta libros de gente muy posmoderna, según ellos reivindicando a Lenin, precisamente para ver otras posiciones, ampliar un poco perspectivas y también ya de paso realizar críticas. Cuando saque este podcast todavía no estará el artículo de Zizek, si el de Lenin ya estará publicado, pero también lo quiero hacer porque, hay gente que hace unas reivindicaciones de Lenin un poco particulares. Sí. Voy a hablar de varios. Por ejemplo, Kalinin en el quinto congreso hablaba de cuáles eran los grandes aportes de Lenin por los que había pasado a la historia, y hablaba de tres, que hay dos que puedo considerar que son realmente aportes y otro que considero que fue su peor posición política o teórica. Él hablaba de que justo después de su muerte, es decir, cuando ya él no participaba absolutamente nada porque estaba muerto, obviamente, pero ya no participaba en esos congresos de la Cominter, y le hicieron como una especie de homenaje, y él hablaba de la Alianza Obrero-Campesina, que sí que considero que fue algo muy necesario para poder tener el impulso de llevar a cabo la Revolución Rusa. En 1905 el campesinado fue el ejército de reserva de la burguesía, en 1917 el campesinado fue el ejército de reserva del proletariado. Por lo tanto, obviamente la posición que tuvo respecto a la Alianza Obrero-Campesina, la Martillo y la Alianza Obrero-Campesina. Pues eso consiguió que fue uno de los factores que hizo posible la revolución de 1917. Trotsky, por ejemplo, tiene una posición muy contraria la gente no lo sabe. A esta posición. La gente no lo sabe, pero Trotsky pensaba que el campesinado, mayoritariamente, defendía o tendía a defender a la burguesía o a la pequeña burguesía. De hecho, ellos eran en gran parte pequeña burguesía, porque eran pequeños propietarios algunos. Entonces él pensaba que no tenían que hacer esa alianza de esa manera. Sin embargo, Lenin hablaba de esa alianza obrero-campesina con la hegemonía de la clase obrera, porque la clase obrera es la que es, por sus condiciones de vida, sus condiciones materiales, la que es consecuentemente revolucionaria hasta el final. Entonces, ¿eso fue un aporte de Lenin o algo que considero que fue una apuesta exitosa? Sí. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Kalinin, aunque para mí no es lo más importante, desde luego. La otra cuestión es la resolución de la cuestión nacional, que es justo lo que yo soy más crítico y creo que eso habría que ponerlo en un paréntesis y dejarlo como parte de lo que yo considero que es un enfoque erróneo, independientemente de que la Unión Soviética funcionara, pero ellos mismos rectificaron. Es decir, si ellos mismos admitían los errores, ¿quién somos nosotros para intentar salvar o reflotar eso como hacen muchos partidos? Y en tercer lugar, él habla de la dictadura del proletariado. Hay que entender que en la perspectiva marxista todos los estados son dictadura, son una dictadura, bien sea del capital, bien sea del proletariado.
Y ellos, la apuesta que hacen cuando hablan de la dictadura del proletario, se están refiriendo a la instauración del socialismo y del propio régimen, o sea, de ese desarrollo del régimen socialista. Entonces, teniendo en cuenta que Lenin muere cuando llevaban muy poco tiempo de desarrollo, yo no sé hasta qué punto, más allá del esbozo teórico, se podría decir que Lenin fue ese constructor de ese socialismo, de esa dictadura del proletariado. Cosa que yo creo, o sea, tarea que yo creo que recayó más en Stalin, que estuvo muchos más años en el poder y que sí que pudo realizar o desarrollar esa edificación del socialismo de una manera que yo creo que es la correcta, que es que fue la correcta, de edificación del socialismo en un solo país. Que precisamente por el fracaso internacional de esa revolución mundial que nunca ha existido. Profética, casi. Claro, pero yo todavía sigo hablando de ella, pero no todavía, sigue sin llegar. Sin embargo, ellos edificaron ese nuevo sistema, porque no deja de ser un sistema también, en lo que terminó siendo la Unión Soviética, pero en la Rusia soviética y luego la Unión Soviética. Entonces, bueno, yo considerar que es el principal aporte de Lenin cuando él realmente solo pudo estar al inicio, él muere y todavía sigue la NEP. O sea, realmente no le dio tiempo, porque a él le hizo un atentado, su salud se vio muy perjudicada y no pudo estar. Ya. Entonces, para mí, pues, se puede decir que sí que teorizó sobre ello y que sí que con esa revolución se consiguió y él era, por decir, el líder o uno de los grandes líderes. Pues sí, pero ¿es lo más destacado? Desde mi punto de vista, no. Hay una de las cosas que considero que sí son las más destacadas, que, por ejemplo, lo señala Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa. No santo de mi devoción, nunca lo ha sido ni lo será, pero tengo aquí, Trotsky tenía razón. No sabía que íbamos a decir esto en un podcast, pero parece. Pero en esto sí lo tenía, que es que él dice que Lenin coge los problemas candentes del movimiento revolucionario, de la revolución, por lo tanto de los obreros, y lo hace principios, lo transforma en principios del marxismo, teóricos. Entonces, claro, es coger los problemas candentes del momento histórico y hacerlos parte de la ideología, es decir, dar respuesta a las necesidades que tienen aquellos que supuestamente representas y por los que estás luchando, en este caso los trabajadores, o sea, los obreros y los campesinos. Entonces, para mí eso es una de las dos cosas más importantes que hace Lenin, y la otra, hay muchas más, vamos a hablar más de ellas, pero la otra que para mí es muy importante es la de destruir lo viejo para construir lo nuevo, y parecerá una tontería, pero no tiene nada que ver la gradualidad con este sentido más dialéctico de la revolución y del cambio que tenía Lenin, y de la transformación social. Entonces, claro, hay que destruir para poder crear. Es como y esto parece una revolución de verdad. O sea. Sí, parece una tontería, pero no lo es. Yo creo que es algo también a reivindicar. Hay muchas más cosas, para mí estas son las dos cosas principales. Hay muchas más cosas que hizo. Yo, por poner algunos ejemplos, el Partido Nuevo Tipo, pues en su momento fue realmente la réplica a cualquier intento de mantener desde el propio poder, de mantenerse con su hegemonía y su dominio. Y Lenin realmente crea un partido revolucionario profesional, de cuadros, muy militarizado, semiclandestino, aunque depende de las circunstancias, pues podía ser más clandestino o menos, pero es en un momento histórico en el que se necesitaba algo así para poder dar el paso adelante y realmente conseguir, ¿no?, una revolución. Entonces, el Partido Nuevo Tipo de cuadros, para mí, y la visión agitativa, que eso es lo que la gente dice de que reconstituyó el marxismo, en el sentido de que cogió el marxismo y lo readaptó a las condiciones materiales de ese momento, en muchas cuestiones negando lo que decía Marx. Muy interesante. Manteniendo la esencia del marxismo como algo vivo y creativo, y no fórmulas fijas, que es lo que a día de hoy tenemos en prácticamente todos los partidos comunistas o influenciados por el marxismo. Por lo tanto, para mí es interesante y creo que es un aporte de época que fue un gran éxito, pero claro, el Partido Nuevo Tipo hay que darle una chapa y pintura y hay que reestructurar cosas porque muchas cosas han cambiado desde la época de Lenin. Aunque mucha gente diga que todo sigue igual, te pones a estudiar ya aunque sea mínimamente economía y te das cuenta de que las cosas han cambiado y hay muchos más factores que han cambiado desde esa época. Entonces, decir que el Partido Nuevo Tipo es como algo eterno, ¿no?, que se mantiene. No ha habido ninguna otra revolución igual que la rusa. Entonces, yo creo que eso demuestra que tiene que haber ciertos cambios. En cuanto a la agitación, pues ya que os voy a contar del tema del periódico, está repartiendo pasquines en fábricas y cosas por el estilo, con la cuestión del paradigma anticomunista, que hay un rechazo manifiesto a todo lo que huela a comunismo, socialismo, etcétera. Por lo tanto, los métodos tienen que cambiar, tienen que readaptarse.
y esa readaptación del marxismo que hizo Lenin respecto a Marx, en las condiciones materiales que tenemos en 2025, también se tiene que dar. También se tiene que dar, porque si no, pues estamos repitiendo fórmulas que ya han fracasado y que históricamente están superadas. Yo creo que Stalin hizo un poco esa labor en su momento también, y de ese comunismo patriótico, que es como el desarrollo de estas posiciones leninistas, a partir de ahí es el punto contra el cosmopolitismo, la gente lo que llama ahora globalismo, etcétera. Creo que es el punto de partida para volver a reconstruir un movimiento revolucionario. Esas tesis de patria y revolución, que ya en la propia Unión Soviética empezaron a desarrollarse, de que yo no voy a decir que son conservadores, pero vamos a decir que eran más tradicionales que, bueno, que los que hay ahora ya ni te quiero contar. Pero, lo querían destruir todo. Pero ellos construyeron una sociedad bastante tradicional en la Unión Soviética, con una gran importancia de la familia, de la natalidad, cosas que ahora mismo serían, estaban en contra del aborto, o sea, que serían de fachas para mucha gente. Pero porque todo se ha desvirtuado mucho. Pero claro, en lo social, lo que se construyó allí, amando su historia, su cultura y sus costumbres, bueno, pues creo que está más que claro que el camino iba por ahí, que por el camino se torcieron y terminaron degenerando, y lo que queda del movimiento, o del llamado movimiento comunista ahora, pues en el mejor de los casos copian y pegan citas de hace 200 años o 100 años y, bueno, no dan respuesta a los problemas de hoy en día, no destruyen lo viejo para construir nada nuevo. Y sobre todo con cuestión nacional repiten fórmulas fracasadas. Quieren abolir la familia o la nación, pero no quieren resignarse de una cita porque les gusta mucho. Es que yo con esto de la, es absurdo, de la familia, abolir la familia, citar a Engels... Bueno, Engels tiene una familia tradicional, solo por dejarlo claro. Y los estudios que él hace, incluso los documentos en los que se basa a nivel de antropología, etc., están ya superados. Los de Morgan, Morgan ya está superado y no tiene sentido estar reivindicando algo que ya está superado a nivel de la ciencia social, de la ciencia, ya está superado. Sí. De todas las maneras, también, no quiero desvirtuar el tema, pero si no existe patriarcado, en esa familia tradicional ya no hay ningún problema. Es decir, ya no tiene sentido en Occidente estar hablando de la abolición del patriarcado, o que la familia es horrible, hay que buscar otra nueva familia. Pero claro, la nueva familia, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la alternativa? Eso daría para un podcast entero. Ya, pero es la familia tradicional, pero ya no existe el patriarcado. Por lo tanto, la familia tradicional yo creo que es el modelo que debería ser el general y el que ha funcionado a lo largo de la historia. Pues sí. Y yo creo que en la Unión Soviética, por ejemplo, se dieron cuenta de ello. Hubo una época de amor libre, la época de Inés Armand, Krúpskaya, había ahí. O sea, hubo una época ahí de Kollontai. Urbana, muy urbana. Hubo una época como muy todo rompedor, pero en no mucho tiempo volvieron otra vez a un tradicionalismo, por así decirlo. Pues es que le llamamos tradicionalismo a no querer abolir la familia. Es que me parece brutal de locura lo que nos ha llevado el rollo. Wow, pero es así. Entonces, claro, ahora los comunistas que reivindican a Lenin con la cuestión nacional, por ejemplo, pues claro, por moda, por textos antiguos, nosotros hemos caído en esas tendencias también, pero por suerte lo rectificamos. No tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido con el derecho de determinación, que en sitios donde no hay opresión colonial ni nacional, como pasa aquí en España, no tiene sentido ninguno el derecho de determinación. Con el nihilismo nacional que tenía Lenin, con el tema de la inmigración, claro, porque Lenin veía el mestizaje masivo y en la inmigración veía algo fantástico para destruir las peculiaridades nacionales y hacer esa gobernanza mundial. Quería una sola nación con una gobernanza mundial y toda la cultura nacional o autóctona desapareciera, porque de cada cultura, dentro de la cultura nacional estaba la cultura proletaria. Pero claro, para él la cultura proletaria, en el Notas Críticas sobre la Cuestión Nacional lo podéis ver, para él la cultura proletaria eran los elementos democráticos y socialistas, que era lo que había que preservar para la cultura mundial. Pero ¿cómo puede ser lo democrático y lo socialista, que son algo que no es nacional y que es universal y que puede estar en todos sitios, porque son ciertos conceptos y teorías políticas aplicadas a todo, cómo puede ser eso el rasgo nacional de una nación? Es brutal. O cultural nacional. Entonces, claro, pues a mí eso me parece un sinsentido. Otros líderes obreros en su momento también decían que el principal rasgo de esa cultura nacional, de todos los países que se iba a construir, era la internacionalización dentro de cada nación, que era como el recurso, o sea, la esencia que había que mantener. Pero ¿cómo va a ser lo relevante o esencial
de lo nacional, la internacionalización. No, eso no es ni un oxímoron, eso es una Pero locura. es un absurdo. Sí. Entonces, claro, Lenin tiene textos literalmente en este sentido, del nihilismo nacional, con todas las particularidades nacionales, a favor de la inmigración, no la de ahora, pero sí de la inmigración, a favor del mestizaje masivo, porque es así. Sí. Porque ese mestizaje lo es dice masivo. literalmente. ¿Te está gustando este contenido? Pues yo creo que este libro te va a gustar más todavía. Duro de pelar, mi nueva novela, un thriller, ritmo, giros, personajes fuertes, un retrato de España como todos mis libros, y además que tiene mucho de mí, porque está basado en mis historias, la parte de la noche, y de las de los que convivieron conmigo. Así que, duro de pelar, no podéis perderoslo. Entonces hay una serie de posiciones ahí sobre lo nacional que a mí me parecen terroríficas y que ellos mismos luego no aplicaron. Ya, es que eso es lo más interesante. Zizek, por ejemplo, habla de dos Lenin distintos. Tiene un libro que se llama... bueno, tiene dos nombres. No sé por qué tiene dos nombres. Y me regalaron los libros porque eran diferentes y son el mismo. No. Sí. Bueno, estáis avisados. Tengo Repetir Lenin. Sí. Y a propósito de Lenin. Entonces yo... Has repetido Lenin. No, me leí solo uno y el otro dije es el mismo. Entonces ya está. Chiste Según malo, lo abrí vi que era el mismo. Pero una edición de bolsillo y otra no. De dos editoriales distintas. Bueno, pero él, por ejemplo... bueno, dice cosas que simplemente se tira 20 hojas hablando, o 50, de cosas suyas, y de repente al final mete una cita de Lenin de algo. Claro, él habla de, por ejemplo, Lenin escuchaba, no sé si era Schubert o a quién, un capítulo sobre su sensibilidad musical y que no podía ser un monstruo. Lenin pero quería... ese rollo de escuchar música, por lo tanto, no puede ser un monstruo. Sí, sí. No has conocido a muchos monstruos. Lenin, tampoco. O sea, Lenin no lo digo por nada. amaba a sus amigos. Tiene como al prójimo. Al prójimo, verdad, sí. Te lo Tiene como eso. varios capítulos así que son un poco absurdos, porque de verdad que no afirman prácticamente nada. Cuando se pone a hablar de materialismo, claro, él tacha a Lenin de idealista cuando su materialismo es idealismo. El de Zizek, sí, y dice cosas muy raras sobre la ciencia, sobre la materia y la energía. O sea, no sé, yo le veo muy, muy idealista. Pero luego tiene algunos capítulos, por ejemplo, hay cosas interesantes, como cuando dice que el estalinismo es la continuación lógica del leninismo. Él dice que es como una negación, pero yo creo que es como una evolución gradual dentro del mismo cuerpo. Y habla de realismo, ¿no? Sí, que es el realismo y que es el realismo político. Stalin es la vuelta al realismo político. Me gusta, pero es mentira. Ya. Es decir, sí que es un poco la vuelta al realismo político ya general, pero es mentira en el sentido de que, por un lado sí, pero por otro lado se empieza con Lenin también. Es que Lenin era muy pragmático. De hecho, él la separación que hace es entre el Lenin utópico, ya, sí, pero... de desarrollo de teorías fantásticas de vamos a llegar al socialismo y a la revolución mundial, y para él, el tecnócrata. Él decía, por ejemplo, Lenin me refiero, de que era el socialismo, era los soviets y la electrificación, por ejemplo. Entonces, claro, que era como... no quiero ser un buen gestor, un buen administrador. Y es el utópico y el no utópico, ¿no? Pero es que yo esa división no la haría así. Es decir, luego hay gente que divide, por ejemplo, el Lenin del Estado y la Revolución y el Lenin del quehacer. Y dicen que en el Estado de la Revolución es más utópico porque, bueno, yo le veo muy pragmático con lo que dice. Yo creo que el Lenin tiene una evolución y todo el mundo pasa por etapas, y creo que estaba la etapa izquierdista general que había en el movimiento revolucionario con determinadas cuestiones, y la etapa no del tecnócrata o del administrador, sino la etapa de que se da un golpe de realidad, se da un golpe que dice, hola, no hay país. ¿qué es esto que está pasando? Hay que tomar medidas. Y ahí, por ejemplo, funda el Cuerpo Fronterizo, que es cuando se da por superado el debate de ¿para qué? No, y esto se daba hasta en la ciencia ficción soviética, de ¿para qué va a haber fronteras si va a haber una revolución mundial y va a haber una gobernanza mundial? Entonces, ¿para qué? Hubo debates de cuando lleguemos al poder pondremos fronteras, y crearon las fronteras más impermeables del mundo hasta que existió Corea del Norte. Las más impermeables. Internacionalismo de todo. Entonces, claro, y de hecho el internacionalismo, tú lees a Lenin y es un internacionalismo nihilista, pero tú ves el de la época de Stalin y es solidaridad internacional y somos patriotas revolucionarios. Pero, Robert, hay una cosa que tú indicas en el artículo, me parece súper interesante. Lenin, conforme tiene que defender la revolución, se hace defensista enseguida contra los alemanes. De hecho, yo critico el tema del defensismo, lo voy a hablar ahora, pero déjame leer una cita de Lenin para que la gente vea el cambio. Sobre la inmigración, para él era algo fantástico todo, y que viene el mestizaje masivo y demás.
Pero tiene una carta del 6 de noviembre de 1922 que dice, al camarada Eiduk, tengo datos sobre la actual inmigración ilegal e intensa de rusos y norteamericanos, entre paréntesis, a través de puestos fronterizos diferentes, sobre todo por los puertos del Mar Negro. Según la sección de inmigración industrial, industrial del Consejo Superior de Economía Nacional, el número mensual de inmigrados fluctúa entre 200 y 300. Y los que entran son especuladores, contrarrevolucionarios y otro público de la misma calaña. ¿Qué pensaría de los patineteros que vienen a robar, a cobrar ayuda sin trabajar? No lo quiero pensar. Y son mucha menos gente que la que viene aquí. En un día. Claro. Le ruego tomar las medidas más enérgicas para suspender esa inmigración. De las medidas tomadas, informa al camarada Gorbunov, el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Lenin. Pero es que él antes dice que oponerse a la migración era caer en el particularismo, caer en el socialpatriotismo. O sea, él lo criticaba a muerte. Pero en 1922, poco antes de morir, la posición que tenía era esta. Es decir, que no se puede dejar entrar ni siquiera a los rusos, que eran gente de cuando la guerra, claro, que estaban volviendo, de hemos perdido la guerra y volvemos. Y no los quiere. Ya, los norteamericanos igual no los quiere. No, es que son capitalistas. Claro, la inmigración la gente que defiende ahora la inmigración masiva que va de leninista, claro, los que vienen son todos ingenieros y gente de gran calidad. Claro. Y son todos socialistas. Sí, de hecho sí. Sobre lo del... Cuando leí esto, porque esto lo hemos encontrado por tus estudios, yo flipé. O sea, esto yo creo que no lo ha leído nadie. Pero esto es el otro Lenin. Que es el Lenin pragmático, el Lenin del realismo político, de nos hemos equivocado. Este es ese Lenin. Claro, o sea, él también se corrige en el sentido de que él decía eso antes. No es que lo digan mientras no lo hace. Del 22, y porque muere. Si no, me gustaría a mí verlo. Sí. Yo creo que algunos se llevarían una sorpresa con el tipo de inmigración. No, es que esto ya es una sorpresa. Esto ya es una gran sorpresa. Mira, antes de seguir, porque es que tenemos un montón de temas de los que hablar, hay una cosa interesante que resaltas en tu artículo y que yo creo que habrá mucha gente preguntándose. No hace falta ni ser de izquierdas, ni haber sido ser comunista, ni nada, para encontrar interesantísimo a la figura de Lenin a nivel histórico. No, de hecho, Steve Bannon, por ejemplo, que sigue siendo asesor de Trump, aunque lo haga en la sombra, pero él dice que es leninista. A mí eso sí que fue un Dice que es leninista de derechas y que lo de destruir lo viejo para construir lo nuevo que es lo que hay que hacer con lo woke. Pero es que Lenin, en cierto sentido, fue de los primeros profesionales políticos modernos. ¿Pero por qué? Vamos a ver. En cuanto a comunicación. Lenin, tío, es que fue brutal. Con su teoría, mi amigo Carlos Fernández Liria me decía, no, pero él era un general, no era un teórico. Y le dije, hombre, Carlos, él era un teórico, hizo una teoría, la llevó a la práctica, se demostró verdadera, hizo una revolución y ganó. Eso es ser un teórico de verdad. Lo otro es hablar por hablar. ¿no? Gente que va de sabionda porque se prepara 4 frases hechas y rascas un poco y es un inútil. Que eso pasa mucho, sobre todo en debates yo lo veo, ¿no? Hace poco ha habido un debate de 2 personas lamentables y he visto mucho crítico marxista que dicen 4 categorías leyéndolas, porque las tienen aquí en un folio, y creen que quedan de listos, pero cualquier persona que sepa un poco del tema dice, no sabes nada. Entonces, bueno, Lenin, no sé por qué se puede estudiar a Napoleón y ver que es un genio. Bueno, a muchos... Desde Sun Tzu. Pero a muchos militares, estrategas, Maquiavelo, etc. Muchos. Y sin embargo a Lenin, no. Pues Lenin es una persona que desde una posición, además en un imperio que está cayendo a cachos, terminan gestando algo que termina siendo una civilización, que es la soviética, termina siendo una potencia nuclear mundial, que pone en jaque a la potencia que había en ese momento. Ganan a los nazis, independientemente de que hubiera más gente en liza, pero los que ponen los muertos son ellos. Es decir, se convierte en una potencia industrial. O sea, es innegable que consiguió grandes cosas. Es decir, el dominio de Napoleón fue grande, pero duró muy poco tiempo. Y terminó en una isla. Sinceramente, y a mí me gusta mucho el personaje de Napoleón, pero es que Lenin es un estratega. Igual que dice Steve Bannon, y aunque seas el más anticomunista del mundo, es alguien digno de estudio y del que aprender, independientemente de la ideología que tengas. No, sin duda. Entonces, no estoy haciendo apología de, no, es que si no eres leninista, no. Yo reconozco sus aportes, yo me considero comunista patriota, pero a mí las etiquetas de marxismo-leninismo, pues a mí no me gusta, no me gusta. ¿Por qué? Porque
al leninismo, lo nacional. Es que yo no me identifico con nada de eso. Y luego aparte es que es otra época. Entonces es una cosa que a mí me parece absurdo. Yo hablo de que soy marxista o de que soy comunista patriota. Y marxista en el sentido de ese marxismo creativo del que hablamos. No del rigorismo de San Marx, dijo, según... Entonces yo con eso no puedo. No puedo, lo siento, pero yo con eso no puedo. No tengo nada que ver. ¿Tú crees que Lenin adaptó el marxismo o se enfrentó a él, como dice gente, que negó a Marx por completo? Bueno, yo creo que negó a Marx en muchas cosas, pero en realidad lo que es la esencia, y él lo dice en sus escritos, yo considero que lo adaptó. Yo no creo que construya una nueva ideología, por así decirlo. Ya. Yo creo que es una gradualidad también. Él se consideraba marxista durante toda su vida. Yo creo firmemente que es una evolución, porque las condiciones materiales cambiaron y había que rehacer las cosas. Y, por supuesto, luchó contra los marxistas ortodoxos, que eran precisamente Kautsky y compañía, Sí, claro. que para él dejan de ser marxistas porque están defendiendo la letra muerta frente a las necesidades y a la adaptación del movimiento y de la ideología a lo que era necesario. Que en realidad, sin contar la comuna, porque es una experiencia un poco... O sea, la primera revolución obrera marxista en términos reales la hace Lenin. No, es que la comuna no fue marxista. No, era por minoría. supuesto. Y aparte, el impacto que tiene, en comparación, Es que no. la Revolución Rusa es el acontecimiento que condiciona todo el siglo XX, porque si no, no hubiera habido ni Guerra Fría. Ya. Ni la Segunda Guerra Mundial hubiera sido como fue. Lo mismo estaríamos todos hablando alemán. Entonces, sinceramente, creo que es, y esto lo dicen historiadores como Erich Hobsbawm, muy prestigiosos, es el acontecimiento más importante del siglo XX. Y ese acontecimiento, por las repercusiones posteriores, si no hubiera sido por Lenin, a lo mejor podría haber sido bastante diferente. Lo del defensismo, bueno, yo creo que también es otra cosa que en su momento con las tesis de Abril, etcétera, él le salió bien por las condiciones concretas que tenía, pero yo estoy muy en contra de la posición general que tuvo hasta el final, o sea, casi hasta el final. Stalin, por ejemplo, tiene un artículo sobre Georgia, que en mi artículo sale referenciado, en el cual le critica por socialpatriota. Lenin a Stalin. Claro, porque decía que estaba rusificando Georgia y que estaba como creando una identidad de todos juntos, que él en ese momento dijo que era la rusa, pero es que lo soviético va más allá de lo ruso. Y es un sentimiento que iba más allá de lo ruso. Y es lo que se dedican a construir. Es lo que se dedican a construir, sin hacer menoscabo a lo ruso, por supuesto. Pero ahí ya le critica a Stalin todas las cosas que él va a hacer después y que es de rectificación de toda esta cuestión. Con el tema del defensismo, yo quiero decir que en 1904, cuando invaden por Arthur los japoneses sin declaración de guerra, es decir, Rusia. un imperio invade Rusia para quitarles una parte de su territorio. Lenin se alegró de que los rusos perdieran, y no solo se alegró, sino dijo que el imperio, o sea, el régimen que había en Japón, que era un imperio, que es el imperio de que luego pacta con el Tercer Reich. Era un imperio muy temible. Ya, pues ese imperio él dice que era progresista. Porque la cegazón que tenía con todo lo ruso y que tenía... Y luego hay gente que lo ha malentendido. Yo me acuerdo hace un tiempo, un personaje abyecto de internet, que ya no está, tú, Pau, sabes quién es, decía, no, pues claro, si Marruecos invade mañana España, pues yo me aliaré con Marruecos para hacer caer a mi burguesía y luego ya veremos. Claro, esa posición entre los obreros, Esa posición ¿pero qué reacción crees que va a tener? es de rechazo. De hecho, los soviéticos lo descubrieron en Finlandia y en Polonia. ¿Qué Cierto. pasó cuando los ejércitos de la Revolución Mundial llegaron a Polonia? que les Que apoyaron a echaron. Pilsudski. La población. Apoyaron a Pilsudski. Y en una situación en la que parecía que iban a llegar a Lisboa, les pararon y tuvieron que llegar a un acuerdo porque volvieron otra vez los polacos a Rusia. Qué Y barbaridad. con Finlandia, a ver, lo que es el acuerdo y demás, pues para mí, sinceramente, ganó la guerra de la Unión Soviética. Nada Ya, más que sí. mantuvieron la independencia. O sea, eso de que ganó Finlandia la guerra, bueno, me gustaría a mí debatirlo con quien quiera. Pero de todas las maneras, sí que es verdad que los finlandeses dijeron no. Y estaban dispuestos a pelear. Sí. Y pelearon. ¿Por qué? Porque ese internacionalismo no triunfó. Porque era un internacionalismo antinacional. Y yo reniego totalmente el internacionalismo nihilista. O sea, yo soy patriota, yo no me considero internacionalista de la revolución mundial, toda la cultura nacional tiene que desaparecer. Y habrá gente que me diga, no, pues eres fascista. Pues yo creo que no, porque yo defiendo la lucha de clases. Y la revolución, yo creo que no. Claramente no. Pero la gente es así de simple. La gente es así de simple. Y una vez, Robert, vi
que pedir, por ejemplo, que en España no hubiera bases de la OTAN era reaccionario porque era reconocer el marco nacional español y había que apoyar el derrotismo revolucionario, es decir, que daba igual quien estuviera aquí, que eran iguales. O sea, da igual que aquí haya un ejército extranjero o el nuestro. Esa posición de Lenin creo que es error, independientemente de que él triunfara en 1917 por otras condiciones materiales distintas, pero la posición que mantuvo en Port Arthur no me parece correcta. No, es una locura. Yo creo que hay que ser defensista ahí de lo nacional, porque es una potencia extranjera que te ataca a ti y tú te tienes que defender. No es como en la Primera Guerra Mundial, de que los rusos se meten en la guerra y tú lo que quieres es parar la guerra para dedicarte a hacer las cosas en el interior. Ya. A mí me parece bien que estuvieran en contra de la Primera Guerra Mundial, porque es una guerra imperialista en la que a los obreros, a los campesinos no se les ha perdido nada. Pero si los japoneses, que son un imperio, te invaden, la posición revolucionaria para mí es la patriota, es decir, confrontar con el enemigo. Y luego nos pelaremos con los que están dentro del país. Pero lo que no tiene sentido es, si mañana nos invade Marruecos, por extrapolar posiciones porque pasa en el movimiento revolucionario. No es que yo voy a ir con Marruecos. Eso es una bueno, pues si Marruecos invade España, yo montaré una oficina de reclutamiento para ir a combatir contra ellos. Porque apoyar a un régimen reaccionario que están atacando ellos tu país, no al revés. Si España ahora mismo invade Marruecos, yo estaría en contra. Hombre, pero si Marruecos nos ataca a nosotros, siempre voy a estar con mi patria. Porque la patria la construyen los trabajadores, lo construye la gente de a pie. Un millonario se va a vivir a Nueva York. Los que se quedan aquí son los españoles. Entonces, claro, la gente dirá, no, estás extrapolando. Ya, pero es que lo están extrapolando ellos. Yo estoy defendiendo que lo que ellos dicen es una locura y que lo basan en estas cosas de Lenin. Bueno, en esto no, porque ni lo conocen, pero de Port Arthur. Pero sí en lo de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y la cuestión de las tesis de Abril. Pero yo eso no lo comparto. Cuando ellos hablan en contra del socialpatriotismo, es porque tienen una pugna con determinados grupos. Pero teniendo en cuenta lo que ellos mismos luego abrazaron, creo que ellos mismos se dieron cuenta de que era erróneo lo que defendían. Y hay gente que dice, no, es que entonces con Lenin y con Stalin era diferente. Yo no lo creo que fuera así, pero o como ellos lo dicen. Pero si fuera así, si fuera así, yo estaría con lo que pasó luego del patriotismo, no con todo el periodo previo. Pues a mí la etiqueta marxista-leninista está muy prostituida, me crea mucho rechazo, porque como digo, sí, yo reivindico cosas y estudio la figura de Lenin como alguien importantísimo y como alguien que ha influido en mí. Ostras, pero claro. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo y considero que son erróneas. Y como eso se usa tanto ahora para posiciones aún más erróneas, como defender el derecho de determinación aquí, directamente la independencia, el nihilismo nacional, la defensa del cosmopolitismo, del globalismo por parte de estos grupos, este rollo desclasado que es contrario a la lucha obrera o lucha de clase, lo mismo. La visión antinacional que tienen hasta la de la lucha obrera. O sea, son cosas con el tema de la inmigración, del Islam. Claro, y lo justifican con Lenin. Ya. Entonces yo eso pues estoy en el lado opuesto de la trinchera con el fusil así. ¿Quieres estar en mi newsletter? 2 o 3 mínimo al mes, artículos de opinión, reflexiones y cosas que no puedo decir en otros sitios, así hago comunidad. Y si me cancelan, me censuran o me hacen algo, tengo una forma directa de estar con vosotros. Así que meteros en la newsletter. Y luego hay una que es como de Patreon, que mando otras 2 más. Y también pues productos y cosas. Dejo el link para la gratuita y el link de la de dar un pequeño apoyo de suscripción, porque no nos financia el PSOE, así que ni ninguna agrupación feminista ni nada por el estilo, así que nos tenemos que buscar la vida, amigos. Y lo hacemos con nuestro propio trabajo y con vuestro apoyo. Mencionas con el tema internacional justo que el Frente Popular, por ejemplo, fue la mejor demostración del cambio que hicieron y de cómo les sirvió para seguir avanzando. Hombre, es que y volver a tener relevancia, que yo creo que eso la gente no lo entiende. El Frente Popular es abrazar lo nacional de nuevo. Sí, pero de hecho, literalmente. Es que es juntarse, ellos dicen la burguesía progresista o la pequeña burguesía, pero es que la republicana no era la pequeña burguesía, era la burguesía nacional progresista, vamos a decir. Ellos se quieren juntar con esos sectores para intentar frenar al fascismo, porque el fascismo se los ha comido vivos en algunos países. Entonces necesitan frenar a ese fascismo. Y vean la idea del Frente Popular, que es que pasó todo. El Frente Único solo podía ser por la base, es decir, era atacamos al partido, a la ideología, a los líderes de un partido, pero queremos juntarnos con las bases. ¿Cuál es el resultado? Que las bases se cierran en banda y terminaron siendo los socialfascistas. ¿Cómo te vas a juntar con gente a la que llamas fascista? Y que te tiroteas con ellos, es imposible. Entonces llega un momento en que se dan cuenta de que el peligro no es la socialdemocracia, que el peligro es el fascismo. Porque se los están comiendo vivos en Alemania y en otros países. Sí. Madre mía. Entonces desarrollan esa idea del Frente Popular, que es una idea muy nacional.
Ya. Y de hecho, José Díaz pasa de hablar de lo malos que eran los españoles en el descubrimiento de América a de repente nosotros los patriotas. Y la guerra nacional Y la guerra revolucionaria. nacional revolucionaria. Eso lo subrayas en el documento. Pero era nacional porque los nacionales eran ellos. Claro. Es que el partido Juventud Socialista, los socialistas en general y otros grupos republicanos, los comunistas menos, pero todos esos grupos que eran los grandes, tenían publicaciones y campañas contra el mestizaje. Es verdad. Con que estuvieran los moros aquí. Que estaban trayendo. Que Franco quería, luego posteriormente, que España fuera negra. Y esto lo puedo mostrar, ¿eh? Lo puedo mostrar. Eran los más duros con ese tema. Y eso es una cosa identitaria. Sí. Y más allá incluso. Y era la izquierda, eran los socialistas, que eran marxistas, o iban de marxistas. Sí, te entiendo. Entonces, claro, lo comparas con lo que hay ahora y dices, ¿qué ha pasado? Que yo, pues, de hecho, mi trabajo de teórico, etcétera, ha ido un poco más para dar respuesta a qué ha pasado, efectivamente. Pero ahora me estoy centrando en la época anterior. Y todo esto viene de esas reivindicaciones que la gente ve como leninistas y que yo considero que en su día, pues algunas fueron erróneas y contraproducentes. Porque hay gente que se obsesiona con los derechos de determinación, pero eso para mí no es lo más grave. Hay cosas mucho más graves y de hecho la visión de derechos de determinación deriva de esas cosas más graves. Es que tú además haces un apunte que yo creo que es fundamental para entender a Lenin, que no es que esté mal su fórmula del derecho a autodeterminación, sino que literalmente intentan aplicarse a todos los contextos. A todo. No, llega un momento en que incluso como un en sitios que era absurdo, que no eran ni naciones, y aquí en España se tenían que independizar. Y el Partido Comunista, que decía lo que decía la Internacional, quería la independencia de todo el mundo aquí en España. Pero es que llegó un momento en que ya no era el derecho de dominación, es que prácticamente apoyaban la separación. Lo cual era incluso antileninista de lo que había habido antes. Claro, tú subrayas la unión voluntaria como un elemento fundamental. Nosotros aquí antes defendíamos esa unión voluntaria, que eso es ir en contra de cualquier separación, que hay gente que se dedica a difamarnos, pero es que nosotros ya hablamos de que la unidad es un hecho y que romper esa unidad es reaccionario. O sea, no queremos ni abrir la oportunidad a que pase. Pero es que tú lo dices desde que te conozco, desde hace 12 años ya. Lo de ir en contra de la separación, sí. Pero es que ahora ya ni siquiera defendemos ningún tipo de derecho de determinación, no defendemos ningún tipo de separación. Pasa que hay gente que sigue con eso porque ya no se sabe a qué aferrar, sí, básicamente. Aferrar. Es que es una barbaridad. Pero vamos, que esto yo creo que es otro punto clave para que la gente vea, no es que la rectificación es tan clara, tan clara. ¿Tú desde RC digo, no desde otras cosas, desde RC. ¿Tú crees que lo de la rusificación de Stalin es un hecho? O sea, de que Stalin apostó y hizo ese viraje que le criticó Lenin. Bueno, yo creo que sí que es verdad que los rusos se proyectó, se defendió. O sea, yo creo que sí, y fue útil porque la mayoría de la población. Pero yo creo que cuando estaba por un lado lo ruso y por otro lado lo soviético, que en lo soviético no estaba solo lo ruso. Y era algo mucho más amplio. Y esas minorías, menos las que pactaron con los nazis y hicieron determinadas cosas, no tuvieron una situación complicada. Incluso algunas, sí, ¿no? De hecho, incluso no había problemas entre ellos, a pesar de que históricamente se odiaban. Sí. Y cuando cayó la Unión Soviética volvieron a odiarse y a matarse. Por ejemplo, con Azerbaiyán y Armenia. Sí, aunque, bueno, ya es que eso es un tema, ¿eh? Hay algunos que conservan el Parlamento común y cosas así porque es el primer parlamento que tuvieron en toda la historia. Eso me parece muy interesante. Pero volviendo un poco antes al Lenin estratega, mencionas el arte de la insurrección y yo sé que a ti este tema de Lenin a ti te toca mucho porque siempre lo has comentado. A mí me parece que es uno de los grandes aportes de Lenin, que es concebir la insurrección no como un putsch de cervecería, sino como un arte que tiene que tener una serie de cualidades y que tiene que ser lo más profesional posible. Y eso precisamente va en contra de esa idea del golpe. Claro, porque la gente que dice, no fue una revolución, fue un golpe. Por esa regla de tres, todas las revoluciones son un golpe. Sí. Porque no existe la revolución espontánea, de repente la gente sale con las manos así y de repente hay gente con la cabeza cortada. No es cierto. Siempre hay grupos que son los que ante un estallido se aprovechan y lo dirigen. Y eso ha pasado. En la Revolución Francesa no había grupos. Hombre, por favor. No había grupos organizados. Por favor, No, y ya no solo la Revolución. Incluso la americana, rusa, con la participación de la gente. Es que estuvo obviamente. Siempre hay intereses grupos y gente que está intentando orientar eso. Y Lenin es lo que hace. Y lo hace de una manera profesional, que hace que incluso una parte de una posición incluso de minoría en muchos ámbitos termina haciéndose con todo. Y claro, la gente dice, no, es un putsch. ¿Cómo va a ser un putsch si el ejército no estaba con él? Si la policía no estaba con él. Había parte. Y esa parte se sumó mayoritariamente cuando veían que en Petrogrado iban a ganar.
Ya. Pero anteriormente no se sumaron, y aparte no se sumó ni siquiera la mayoría, se sumó una parte. En la Asamblea Constituyente. Sí, no, los asaltos, cuando la gente se insurrecciona. Y el partido pues tenía fuerza, obviamente, pero había otros partidos que eran igual de fuertes o más. Es decir, ellos consiguen ganarse a la gente explota por unas condiciones materiales que hay que son insoportables y los bolcheviques se aprovechan. Pero claro, ¿cómo va a ser un golpe si es un apoyo masivo en la ciudad? Y luego las otras ciudades se insurreccionan en solidaridad o porque quieren desarrollar y también consiguen que todo vaya cayendo. Si todo eso cayó es porque el régimen estaba hecho polvo, estaba en una situación en la que no podía dar salida ni podía responder a todos los problemas que le iban surgiendo y que le iban creando los propios partidos revolucionarios. Y además la revolución se hace en dos partes, febrero y octubre. O sea, en febrero los bolcheviques todavía no tienen el funcionamiento o la capacidad para poder imponerse sin más. Es decir, tienen que hacer un proceso en el cual ellos son muy ágiles, precisamente por ese arte de la insurrección, en la cual son literalmente como un ejército, son el Estado Mayor del Ejército, y ellos consiguen, poco a poco, ir consiguiendo esa hegemonía, hasta el momento en que van avanzando y ¡pum!, ese cambio cualitativo, en el cual pasan de la etapa democrática, vamos a decir, es otro gran aporte de Lenin para entender la revolución como la revolución ininterrumpida, a la siguiente etapa, que es la socialista. Y él eso lo hace con una genialidad en la cual toma el poder, pero la gente lo ve como un putsch de que han quedado en una cervecería para hablar, es una locura. Ya han llamado a un comisario para que dé un golpe, Es una locura. como si fuera el golpe de Primo de Rivera, y yo lo siento, pero fue algo masivo. Y precisamente por eso la asamblea la pueden, cuando después de las elecciones ellos no consiguen la mayoría ahí, porque tenían los líderes fuera, pero tenían la mayoría en los puntos estratégicos del ejército, tenían mayoría en ciudades, tenían la mayoría en los soviets, pues aunque no consiguieran ser los más votados, sí tenían la capacidad de tomar el poder, pero porque la habían trabajado de forma previa. Claro. Ellos hicieron campaña por la asamblea, por esas elecciones, por esa asamblea constituyente, entonces no podían decir, ahora no lo hacemos, ahora que hemos llegado. Yeah. Pero ellos llegaron a la asamblea, propusieron los cambios de vamos para adelante, la asamblea dio un paso atrás de retornar a lo que había antes prácticamente, era el camino, y los bolcheviques dijeron, tenemos la hegemonía, tenemos a la gente, Que tenían a mucha gente. vamos a disolver esta asamblea. La disuelven y no pasa nada. Ya, eso es lo más interesante. Entonces, claro, Nadie se le pasa por la cabeza ni salir a la calle. Se ha sobredimensionado, lo que hicieron. Además, es que fue un marinero el que fue a disolverlo al final. Porque llegaron allí cuando se van los bolcheviques, llegan horas después y dicen, oye, esto se ha acabado, fuera de aquí. Los echan y no desarman ningún revuelo. ¿Por qué? Eso es brutal. Porque no tenía la importancia que se le ha intentado dar después. Es como el asalto al Palacio de Invierno. Ya. Claro, la mitología, el asalto al Palacio de Invierno. El asalto al Palacio de Invierno hay un pacto al final. El único que muere es de los bolcheviques. O sea, los únicos que tienen bajas se entregan, se quedan con el palacio y montan ¿cómo decirlo? El momento épico, el mito fundacional. Su Bastilla. Claro, pero no Ya. fue como la Bastilla. No es real. Pues lo de la asamblea tampoco es como la gente cree que fue, porque en el imaginario anticomunista que se termina imponiendo es como prohibieron la democracia y las hordas de gente salieron a la calle. No salió nadie, porque a nadie le importaba, porque no era lo importante. Estaba muerto. Estaba ese doble poder y no podían estar los dos. Entonces era o asamblea o soviets. Ellos tenían la mayoría en los soviets, que era donde estaban los obreros, que eran los que habían salido realmente a la calle. Pues obviamente se quedaron con el poder. La gente dice, fue un golpe. Bueno, pues entonces todas las revoluciones que ha habido desde entonces son golpes. Una revolución no es bonita. O sea, si para vosotros todas las revoluciones son un golpe, pues vale, sí es un golpe. Ya, sí. Pero para mí, si tiene un apoyo masivo de la población, pues incluso del ejército en los puntos clave, Ostras, que consiguieron hasta eso, pues ¿qué quieres que te diga? Yo para mí no es un golpe. ¿Tú crees que sin el ejército, esto ya un poco de especulación, pero sin el ejército crees que habrían llegado tan lejos? Porque es que se ganaron a mucha gente dentro del Pero es ejército. que en los soviets de soldados, que eran de soldados también, Ajá. ellos tenían la mayoría en los sitios más importantes. Eso es una brutalidad, Entonces, claro, bueno, sí, en otros sitios no, ya, pero si en los sitios importantes eres tú, por concentración de fuerza, el que tiene el poder, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harían ellos si fuera al revés? O sea, ¿qué hubieran hecho los eseritas, por ejemplo, si hubiera sido al revés, o los mencheviques en sí? ¿Qué hubieran hecho? Pues usarlo. ¿Por qué? Porque cuando tienes una herramienta y está a tu favor, no se la vas a dar a tu enemigo. Es que también son bolcheviques, no son idiotas. Entonces, claro, pues obviamente si tienen las herramientas para tomar el poder y poder cumplir con su objetivo vital, porque literalmente es lo que era,
Se lo van a regalar a unos burócratas que han ganado unas elecciones, entre otras cosas, porque los bolcheviques, en vez de dedicarse a hacer campaña durante todo ese tiempo y tener a sus líderes acomodados aquí, estaban en el extranjero, exiliados, y se centraron en los soviets, que también tenían minoría. O sea, se centraron en conquistar eso. Sí. Pero yo creo que está claro que tenían una mayoría de apoyo para el cambio. Si no, no hubieran conseguido hacer el cambio. No, es muy interesante, es muy interesante. Justo antes de la revolución hay una cosa muy interesante, que es que el mismo gobierno provisional pide a los leninistas, o sea, bueno, a Lenin y al partido, que defiendan la propia democracia del golpe de Kornilov. Que eso me parece muy interesante porque la gente no lo entiende. O sea, Lenin había propuesto las tesis de abril, se había peleado, ahora hablaremos de eso si te parece bien. Y en un momento dado, los que acusan a los bolcheviques de haber dado un golpe, los bolcheviques defienden de un golpe a la democracia rusa, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo no creo que los bolcheviques quisieran defender la democracia de nada. Yo creo que estaban defendiendo la revolución y precisamente ese proceso de defensa contra los generales blancos, lo que consiguieron fue terminar de ganarse la hegemonía. Es que ahí porque sin ellos no hubiera habido defensa posible. Por lo tanto, y Kornilov era blanco-negro con él. Es decir, no había opción bueno, Kornilov y otros que había, no solo estaba Kornilov. Y vinieron ejércitos extranjeros también. Y sin embargo consiguieron salir del aprieto. El comunismo de guerra funcionó muy bien a nivel económico. Y eso les permitió hacer un avance brutal. Los trotskistas querían mantener luego el comunismo de guerra. Y Lenin, yo creo que de forma muy inteligente, instauró la NEP, que era muy necesaria para el desarrollo. Yo creo que eso fue otro acierto de Lenin. Sin la NEP yo creo que el régimen hubiera caído porque incluso no se hubiera podido sostener económicamente. ¿Qué opinas de la gente que dice que Lenin se da cuenta de que el socialismo no funciona y por eso implanta la NEP? No, al revés. Lo hace porque es un país muy subdesarrollado y necesitaban industria. Y no había otro país soviético más fuerte que les ayudara. De hecho, incluso yo creo que Bukharin, cuando quiere extender un poco más la NEP, claro, porque luego está el problema, yo creo que Stalin tenía razón, pero porque luego los acontecimientos le dieron la razón de que sin los planes quinquenales la Unión Soviética hubiera perdido la guerra con Alemania rápidamente. Pero sí que es verdad que si no hubiera habido conflicto con Alemania, quizá extender un poco más la NEP, que era lo que decía Bukharin, hubiera sido muy beneficioso, sobre todo para el nivel de vida de la gente. A nivel de cantidad de mercancías, de cómo se producían, de todo. Ya, es muy interesante. Aunque el triunfo económico de los planes quinquenales de Stalin sigue siendo algo que sorprende a mucha gente, por mucho que lo critiquen con las típicas cosas de no, pero es que eran materias primas. O sea, no, te dicen que el comunismo de guerra funciona, pero que si no hay guerra no funciona el comunismo. Es lo que te dicen. No suele ser la crítica. Ostras. Pero es que es bastante innegable que el comunismo de guerra funcionó, porque si no, el régimen no hubiera sobrevivido. Y en la Segunda Guerra Mundial, que vuelve a haber comunismo de guerra, también funciona. De hecho, al final tienen una capacidad de producción brutal. Es lo que les hace ser una potencia realmente. Antes no lo eran a ese nivel. A nivel de recursos, creo que es la potencia que más recursos consigue hacer llegar. No, los planes quinquenales de Stalin convierten a la Unión Soviética en una gran potencia. Y no solo sobre la imaginación, como pasa ahora con Rusia, sino en la realidad. Volviendo un poco atrás, ¿cuál fue la importancia de esas tesis de abril? Porque yo sé que las has estudiado, hay 2, si no me equivoco, ¿no? No, tesis de abril hay unas, pero es verdad que están las cartas desde lejos y luego hay las tesis en sí y luego otro documento que hace para reforzar sus posiciones en la conferencia, que es más extenso. Las tesis de abril para mí son muy interesantes. A mí lo único que me crea un poco de rechazo es el tema del socialpatriotismo y demás. Bueno, en todos los documentos, no solo, porque lo otro se desarrolla mucho más. Pero las tesis de abril son la guía de la revolución. De lo que tenían que hacer era su programa real. Era lo que tenían que hacer para conseguir la revolución. Él lo presenta, hay mucho rechazo a sus tesis. De hecho, hay parte de las tesis que no se aprueba, o sea, que de lo que él presenta que ni se aprueba, de que la gente está en contra. De hecho, a Zimmerwald siguen yendo, que para él era vital acabar con eso para terminar montando una nueva internacional. Él tenía mucha prisa por montar la nueva internacional porque no quería dar tiempo a que reconstruyeran la segunda. Eso es un tema. Claro, entonces, porque estaba como los restos de la segunda, estaba la segunda y media, estaban restos de Zimmerwald, entonces al final se terminan. Pero él tenía prisa porque si la montaba pronto iba a poder arrastrar a partidos, o eso pensaba él, a esa nueva internacional. Entonces él quería romper con Zimmerwald. De hecho, en el primer congreso de la Internacional Comunista es como que dan por disuelto Zimmerwald y dicen que lo mejor de Zimmerwald, de la tradición de lucha tal, que son ellos. Y sí, es así.
Entonces él tenía mucha prisa por montar esa internacional, que al principio es un partido internacional con sus secciones, y al final, bueno, pues van apretando cada vez más y al final termina siendo lo que dicen los rusos, pues es lo que pasa en la internacional, con la figura del delegado que es posterior, que tan lamentable fue para España. Tú has pasado a tener una posición muy crítica con la internacional. Tenemos un podcast entero hablando de esto, pero para mí, por si puedes resumirlo un poco. Yo creo que al final se hicieron lo que tenían que hacer y en coherencia se terminaron disolviendo. Sí, es lógico. Esa afirmación es redonda. Es lógico, pero yo creo que la internacional hizo más daño que bien. ¿Sí? Sí, porque... Es que en realidad no consiguieron ningún fruto hasta el Frente ellos Popular. tenían como un partido que era el partido Tótem, que era en el que invertían recursos. Y, por ejemplo, primero es Alemania y luego es Francia. Para mí, la posición que tiene la internacional en la Unión Soviética en Alemania llevó a que Hitler tuviera el poder. Porque la política del clase contra clase absurda que tenían hizo que estuvieran en una situación en la cual no podían confrontar con las tropas de asalto nazis y con el empuje que tenía. Porque ten en cuenta que esto va a sonar mal, pero Stanley G. Payne, por ejemplo, lo desarrolla muy bien. Pero el Partido Comunista de Alemania no era el Partido Comunista de los obreros. Era el Partido Comunista de los parados. Y no es lo mismo. Ya, pero es que no es lo mismo. A la hora de las huelgas, no es lo mismo. No dirás, no, también son obreros. Sí, pero creo que la gente puede captar la diferencia. Y quien llegó ahí a los obreros eran o bien los socialistas o bien los nazis. Ya. Entonces hubo una disputa, al final el Partido Comunista y el Partido Nazi estaban un poco de la mano peleando, pero ante el miedo a esa revolución mundial, a que la experiencia fascista de Mussolini pues no había sido muy agresiva, se la ponía de ejemplo, aquí en España la querían copiar. Alfonso XII cuando fue a Italia decía que Primo de Rivera era su Mussolini. O sea, tenía como buena imagen, habían parado al comunismo. Ya. Bueno, los comunistas todavía no tenían mucha fuerza, pero es verdad que los sindicatos, los socialistas sí la tenían. El movimiento obrero. Entonces es como que, bueno, mucha gente tampoco les veía con malos ojos para parar al comunismo. Ajá. Y las políticas que llevó a cabo la internacional, que llevó a cabo la internacional allí, intentonas fracasadas, hacer los intentos cuando no tienen que hacerlos. Y ya no te hablo de la época de Luxemburgo, porque ahí no estaba la internacional como tal. Te hablo de posterior, porque claro, aquí, Rosa Luxemburgo manda a un delegado a la internacional, pero cuando él va, ya Rosa Luxemburgo está muerta. Ya. Va con sus órdenes, es decir, ya sabían que iban a fundar la internacional, pero Rosa Luxemburgo no tiene ese papel porque muere. Ya. O sea, en el primer congreso, ya el fundacional, Rosa Luxemburgo no está. Ya. Y luego tienen más ejemplos posteriormente de intentos de que no. Lo intentaron prácticamente a solas. Y es verdad que crecieron mucho, es verdad que hicieron grandes cosas, pero yo creo que la alianza con los socialistas era obligatoria. Y tenían que haber supeditado la revolución. Esto no sé qué me van a decir, ¿eso es reformismo? No, eso es táctica. Tenían que haber supeditado la revolución a que esta gente no ganara y aplastarles. Y la manera de aplastarles puede que hubiera sido un gobierno de concentración con los socialistas o apoyar a los socialistas para que estén ellos e ir a por las SA y dedicarse a otras cosas ellos. Con alguien en el gobierno que como les estás dando el apoyo pues va a tener más mangancha contigo. Y en vez de eso, pues mira, ya sabemos lo que pasó con Hindenburg y cómo acabó la cosa. En Francia, hasta que no hacen el Frente Popular, yo creo que tienen una política porque no surgieron grupos como el de Alemania y ya tenían miedo a Alemania por lo que estaba haciendo Hitler y por la rivalidad entre Francia y Alemania, pero en Francia si no hubiera ganado el Frente Popular, a saber lo que hubiera podido pasar ahí. Es una locura. Entonces, de hecho, mira, los colaboracionistas con Vichy, el país partido por la mitad. O sea, eso es el patriotismo de los... Es que parece un chiste. Entonces yo creo que la internacional hizo mucho daño en ese sentido. Yo lo que más he estudiado son los delegados que vinieron a España, pero que son delegados que luego van a otros sitios. Y a mí me parece... Manuisky, no me caes bien. Manuisky, ¿no? Hay más gente. Codovilla. Stepanov, hay muchos. Y a cuál peor. Y eran los verdaderos secretarios generales. O sea, usurpaban todo, no conocían nada de España. Disolvían todo, ¿no? Hicieron una huelga por los soviets. Obligaron al PC a hacer una huelga por los soviets, que tuvo algo de impacto en Sevilla, pero claro, la represión te puedes imaginar. Bueno, pues esas posiciones absurdas que aquí tenían en España, pues las tienen en otros sitios. Y yo creo que la internacional, pues bueno, pues terminó haciendo que los partidos trabajaran según lo que quería hacer la Unión Soviética. Y yo creo que cuando ellos empiezan a perder, ellos mismos se dan cuenta de que no es el camino y que incluso pueden tener la influencia de otra manera, pero
no pueden dictar exactamente las cosas porque no conocen, y menos con la información que había en esa época. Y los delegados eran muy mentirosos. De hecho, Stalin tiene una anécdota, creo que era con Manuinsky, si no recuerdo mal, de que decía, bueno, ya me va a vender que mañana vas a hacer la revolución, ¿no? Más o menos venía a decir eso. En plan, como de que siempre se inventan las cosas. Entonces, claro, ya ni allí tenían crédito. Bueno, esto sé que no está como tal en el artículo, pero para mí está implicado. El patriotismo soviético que defiende Stalin, ¿cómo se materializa? O sea, ¿cómo... A ver, hay dos cosas distintas aquí para mí. Ajá. Una cosa es el patriotismo socialista, que en la época de Lenin ya se hablaba. De hecho, cuando están fallando las negociaciones con los alemanes, llega un momento en que ven que los alemanes avanzan y que... Es que, de hecho, Trotsky, lo último que les dijo fue, bueno, pues nosotros se acaba aquí, no hay acuerdo, paz sin anexiones y nos vamos. Y claro, los alemanes dijeron, vale, pues atacamos. Sí, paz sin anexiones. Y perdieron mucho territorio por ese idealismo de que los obreros, los soldados alemanes que no iban a avanzar porque no iban a avanzar contra sus hermanos, bueno, pues sí avanzaron y perdieron una parte de su territorio importante. Ostras, perdieron mucho territorio. Y Lenin ya llegaba un momento en que él decía que, bueno, que lo que tuvieran los alemanes se lo quedaran, pero que querían salvar lo que quedaba de la revolución, porque yo en ese sentido lo veo práctico de primero me salvo y luego ya en un futuro ajustaremos cuentas, pero primero nos salvamos. Y él llegó a decir que si los alemanes seguían, que iban a apostar por el defensismo revolucionario de verdad. Es como, ahora sí. Entonces, no, y me parece correcto, ¿eh? Sí. Pero él también en otros momentos hablaba del patriotismo socialista. Pero claro, ¿el patriotismo socialista qué es? El patriotismo socialista, si no hay nación, ¿cuál es el patriotismo socialista? Claro, sí. Entonces ellos mismos al final van juntando lo nacional con lo socialista. Sé que suena mal por el tema de Hitler, pero van juntando lo nacional con lo socialista y al final termina siendo un patriotismo muy nacional. No nacionalista, muy nacional. Y ese patriotismo socialista luego posteriormente es cuando, en la época de Titorenko y otros autores, empiezan con Stalin vivo a hablar de patriotismo revolucionario, que es esa fusión. Está rescatando muchos textos que yo creo que no ha leído mucho. Bueno, es que yo creo que casi nadie los ha leído. Desde aquí te lo agradezco. De lucha de clases, o lucha obrera, revolucionaria y de movimiento patriótico. Y ahí es donde se inicia esa fusión o ese cambio incluso en el propio marxismo, de los problemas del movimiento revolucionario, hacerlos parte de la ideología. Y yo creo que lo hacen con el patriotismo revolucionario, porque es un enfoque general, no es un enfoque... Claro, a mí hay mucha gente que me decía, no, la patria no vale para nada, pero cuando lleguemos nosotros al poder, viva el patriotismo socialista. No, la patria existe de antes y es algo que va a existir para mí, si no siempre, va a existir en el tiempo, para que se me entienda. Y por mi parte, vamos, hasta que me muera voy a defenderlo, pero va a existir en el tiempo. Y incluso ha pasado por distintos modos de producción y sigue existiendo esa patria. Ya. Entonces yo creo que los rusos se dieron cuenta de eso. Es que a mí cuando me dicen, no, es que Stalin también Stalin reivindicaba a Iván el Terrible. Iván el Terrible. Es como si yo reivindico aquí a Alfonso VIII o al Cid Campeador. Y aquí hay gente que dirá, lo haces, lo sé. Pero quiero decir que es un equivalente, ¿me entendéis? Totalmente. O si reivindico a los reyes católicos, o a Jiménez de Rada, o sea, gente que ha tenido relevancia, o yo qué sé, a Cortés. A mí Cortés me gusta mucho. Pues es lo mismo, son como los héroes de la patria pasada que los llevas a parte de nosotros. Ya. Pero eso lo hicieron en la Unión Soviética. Sé que eso ahora es de fachas, pero en su día era de muy rojos. Entonces, no, es que no rectificó. Venga, hombre, por favor. Eran ultrapatriotas. Y tú hablas con gente como un poco de esa época, que sigue un poco el hilo de esa época, porque en Rusia hay gente así todavía, y son extremadamente patrióticos. Sí, en Rusia son muy patriotas. O sea, ya, pero son rojos, lo que te estoy diciendo. Y son muy patriotas. No tienen nada que ver con los movimientos izquierdistas o marxistas de Occidente. No tienen nada que ver. Y allí llegaron a ser muy nihilistas, pero luego lo rectificaron. Es que allí hablaban de la gobernanza mundial como algo positivo. Lenin hablaba de la gobernanza mundial y Stalin tiene algunos textos antiguos en los que también hablan esa línea. Pero luego pasó el tiempo y lo rectificaron. Y de hecho las campañas contra el cosmopolitismo, que es como se llaman,
que están muy empañadas por, no voy a desarrollarlo aquí, porque dicen que eso se hizo contra los judíos y demás, sí. Pero no sé, o sea, obviamente reprimieron a todos los artistas bohemios y es que ya eran posmodernos, aunque haya gente que diga, no, eso es fruto de la posmodernidad, que eran judíos algunos de ellos, pero también reprimieron a muchos que no lo eran, es decir, no les reprimían por ser judíos, los reprimían por ser lo que es, o sea, me refiero ideológica o culturalmente a lo que eran. Como estando Kaganovich en el central. Ya, pero lo que quiero decir es que no era una cosa exclusiva contra los judíos, pero había muchos judíos que sí que eran cosmopolitas. Sí, claro, es que ahora ves a Soros y a gente así, claro, y dices, los mismos. Pues sí, son los mismos. Es que reprimió a gente así. Entonces, sí, te entiendo. La campaña contra el cosmopolitismo en sí, ideológicamente, a mí me parece muy válida incluso para ahora. No, es brutal. O sea, porque son los primeros que lo desarrollan. Es que yo me acuerdo que Antonio Maestre se intentó reír de mí en Twitter diciendo, ha dicho algo de Stalin y el posmodernismo. Se nota que no ha leído. Hola, el posmodernismo no se inventa en el 78. O sea, eso es una cosa que viene después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, pero ya había gente antes con ese tipo de cuestiones. Y eso ya es fruto o semilla de la posmodernidad. Que yo hable de los años 50 de posmodernismo, que es, o finales de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, es algo bastante lógico. Y los términos incluso en sí, sobre todo en el arte, en la literatura, se hablaba de antes ya de ello. Pero es que es un ignorante y no sabe nada de marxismo. Cuando dijo el otro día, no, pero es que para hablar del marxismo y criticar el marxismo hay que hacerlo con... ¿Cómo era? Con prudencia, ¿no? Era con... Como sabiendo lo que hacía. No me acuerdo la frase que dijo. Y es como, claro, aplícatelo tú. Que no sabes de nada, que piensas que el sujeto revolucionario es una niña trans, un ecologista y no sé quién más dijo. Esto lo dijo de verdad, podéis leerlo. Ya, pero el sujeto revolucionario se supone que es la clase obrera. Pero para esta gente ya, no sé. Oye, no votes al PSOE de Producciones y al PP tampoco, no seas perro. Tenemos estas dos camisetas. No tomarán Occidente, salvar Europa, con dos espadas romanas. Que, buen hombre, no piensa en el Imperio Romano. Y vengan cuando quieran, atribuido a Sarmiento, y en honor a esos españoles que dieron su vida contra el turco para frenar el Islam. Algo que ya sabéis que nos gusta mucho y que creo que en el futuro va a haber que volver a hacer. Así que estas dos camisetas ya están disponibles. Y no hemos sacado tantas, así que yo que vosotros, corred insensatos a comprarlas. Lo que dices ¿de dónde venía la obsesión en el marxismo de que iban a desaparecer las naciones de un día para otro? Bueno, yo creo que hubo una tendencia de que iba a haber una victoria absoluta, una victoria inevitable. Esa palabrita. Por el mesianismo. En la época de Lenin, esto ya existía en la época de Marx, pero en la época de Lenin, claro, experiencia victoriosa. El imperialismo. Fase superior, pero agónica. Está a punto de desaparecer el capitalismo porque el imperialismo es la fase ya... Estamos ya acariciando y la guerra mundial el ciclo de revoluciones mundiales, es la historia que avanza en esa diagonal, en espiral, que es inevitable. Claro, se cayó en una tendencia muy mesiánica. Muy mesiánica, hasta con la filosofía. Yo cuando veo... Que es un determinismo. Algunos con los que hemos discutido nosotros cuando hablan del materialismo histórico, ¿no? Y hablan del Hizmat como si fuera... sí, vamos. Los testigos de Jehová. Biblia... No, los testigos de Jehová. Yo me acuerdo uno que además se cerró las cuentas y todo porque quedó en ridículo, porque hizo algo mal del Capital, no sé, y la gente se rió de él y se cerró y todas las cuentas, ¿no? Pues ese, yo me acuerdo que estaba todo el rato, no, según el Hizmat, tío, ya conozco evangelistas, no me hacen falta más en mi vida, pero es gente que cree que tiene mucho nivel, sabe citillas, no las sabe argumentar, no tiene la capacidad intelectual de interrelacionar ni analizar, es gente un poco corta a nivel política, o sea, de conocimientos. Y esos van de que son los marxistas, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, sí, claro, en esa época pues pensaban que era inminente esa revolución mundial, que todo era de esta manera, pero es claro, seguir, ¿cuánto? 100 años, más de 100 años después, el capitalismo se ha reinventado, se ha adaptado, se adapta constantemente. Yo puedo entender que digáis, es la fase última. Bueno, veremos a ver. Pero bueno, yo puedo entender, con cambios desde esa época, obviamente, que puedas decir, vale, estamos en la fase monopolista del capitalismo. Yo lo puedo entender, con cambios y demás lo puedo entender. Pero ponerle fecha, ya es muy loco. Como Khrushchev, que decía que el comunismo iba a llegar en 13 años. Pues claro, cuando pasan no 13, sino muchos más, pues te das cuenta de que no es cierto. Entonces nosotros, igual que el capitalismo se ha reinventado y se ha adaptado, los que tenemos posiciones anticapitalistas tendremos que reinventarnos también y adaptarnos. Eso me parece. Porque si no, es como. Más inteligente, vaya. No, pero es como competir en una carrera,
Tú vas en bicicleta y yo voy en una nave espacial que me han traído unos alienígenas y va muy rápido. Vas a perder. Ya, pues es que la competencia es así. Tenemos que nivelar, tenemos que avanzar nosotros para poder adelantar. Y que hay más leninista que decir, ya no me vale esto, tengo que reinventarme ya. Para mí, por eso el término me crea un poco de rechazo. El por es eso. complicado. Que yo lo voy a hacer, he hecho un artículo de investigación hablando de lo que me gusta y lo que no, y por ejemplo me centran en lo que no. De hecho, es lo más extenso. Bueno, pero le dedicas no la mitad, pero un tercio a las cosas. Y dos a las que no, claro, bueno, el doble. Pero porque le has dedicado mucho a lo bueno también. Hay cosas que a mí me gustan y que yo tengo una valoración muy positiva de la figura histórica teórica, de como revolucionario, o sea, indudable. Pero claro, es que yo no me puedo encorsetar y quedarme ahí. Porque él no lo hizo en su día. Claro, eso es lo que quería decir. Claro, entonces. Totalmente. A mí. Cuando Zizek dice, no, lo que hizo Lenin da igual porque está superado, caduco, lo que hay que hacer es lo que él no hizo. Ya, eso es una... Ya, pero eso no es reivindicarle a él, o sea, me estás vacilando. Sus sueños frustrados. Claro, entonces yo creo... No, y luego dice, no se puede hacer nada, hay que apoyar el healthcare de Estados Unidos. Dice, eso es lo revolucionario a día de hoy. Y yo pensando, Zizek, ¿cuánto te pagan? O sea, ¿cuánto te pagan, Zizek? Pero o monta una jornada de Lenin y saca este libro. Y dices, bueno, ¿cuánto te han pagado por esto, Zizek? Dímelo, porque yo no te pagaría nada. Yo no te pagaría nada. Pero claro, lo que hay que hacer precisamente es lo que hizo él. No como él lo hizo porque las condiciones han cambiado. Yeah. Pero a la hora de transformar la sociedad es lo que queremos, transformar la sociedad. No el utopismo imaginario. No. Hay que transformar la sociedad. Veremos cómo y veremos a qué. Pero sí hay que conseguir esa toma del poder, sí que hay que conseguir... aunque sea por otros métodos, pero sí que hay que conseguir realizar ese cambio. Pero claro, es que en eso consiste ser revolucionario. Claro. Porque si no quieres transformar nada, ¿qué revolución estás haciendo? Y estás diciendo transformar de manera colectiva. Ya. La sociedad, el Estado, etcétera. No, mi cambio. Yo cambio y cambio el mundo. Tú no eres nadie. Tú eres una hormiga que hacen así y hay 100.000 millones más. No 100.000, pero hay 8.000 millones más. Hacen así y hay 8.000 millones más. 7.999. Hay un montón de indios que te pueden sustituir. No, pero... Sí, te entiendo. A mí me hace gracia porque dice lo de las condiciones materiales, pero ni en su época, copiando lo mismo que habían hecho ellos, funcionaba. O sea, porque hay que adaptarse. Pero mira el resto de Europa. Cuando vuelve a avanzar, lo que vamos a decir, el campo socialista, avanza porque hay una guerra y ganan la guerra. Claro. Ya, pero no es como lo hicieron ellos. O sea, es que no vuelve a producirse, incluso en países donde se hicieron cambios. Sí. No voy a decir que en revolución socialista porque no lo son, pero donde se han hecho cambios, por ejemplo, en China, por ejemplo, no fue igual. Fue de otra forma. Otra cosa completamente. No copiaron lo mismo. A mí no me gusta lo que pasó en China, pero... No, claro, fue otra cosa. Pero ganaron, quiero decir. Y o sea, eso también es una Mao civilización, Por ejemplo, Lenin sí tengo una valoración muy positiva. Tengo una valoración muy negativa de Mao. Ya, sí. Pero Mao, a nivel de estrategia, a nivel de conseguir sus objetivos... Hombre, pues había mucha inteligencia política. Hay que reconocerle el mérito. Era una persona muy capaz. Era bastante ajena al marxismo, pero consiguió lo que quería. A mí me disgusta profundamente como comunista, vamos a decir, porque para mí no lo es. Pero claro, como líder, como estratega, pues es que él ganó. Joder, no. Ya, pero yo no puedo decir, a menudo, ya, pero ¿qué he hecho yo y qué ha hecho él? Quiero decir, o sea, hay que respetar eso. Sí, cualquiera que alcance yo antes el poder, esto hace unos años no te lo hubiera dicho, pero yo he ya, madurado a mí mucho. Me mola que me lo estés diciendo, he madurado mucho, igual que digo que la gente podría aproximarse a Lenin siendo anticomunista en el momento de conocer el personaje, pues yo creo que también lo puedo hacer yo con Mao, aunque me desagrade sus posiciones. Sí. Pero es una figura histórica que ha marcado el siglo XX también. Es que incluso lo que, aunque ahora sea, vamos, el capitalismo más feroz del mundo, es más chungo, pero no se entendería sin lo que ha hecho él. No. Y sin la tradición que le hicieron. Claro, para mí estos son sus hijos. Sí. Ya, pero, hombre, logros han tenido. Aunque a mí me desagrade lo que hay, pero yo lo tengo que admitir. Y esto me lo van a cortar y lo van a subir los niños rata, yo lo sé. Pero yo he evolucionado mucho desde la época del Desmontando a Mao, anda que no he cambiado. Vamos, yo no haría ese libro ahora ni muerto así. Porque yo tengo una posición muy diferente en muchas cosas. Sí tengo la visión crítica con él, pero no la haría desde ese dogmatismo que tenía yo en esos años. Yo he evolucionado mucho. Sí, pero yo te digo una cosa, y eso es algo que es tuyo personal. Tú, si hay algo que desde el principio se nota que admirabas de Lenin, era justo esa idea del cambio revolucionario, de decir, mira, si algo no sirve para la revolución, lo desecho. Ensayo y error, otra cosa, sí. Y el cambio es lo primero. No puedo estar... A mí la frase que siempre me has dicho es...
haciendo lo mismo, solo vas a conseguir lo mismo. Los mismos resultados. O peor. Claro. O sea, haciendo las mismas cosas de siempre no vas a conseguir un resultado nuevo. Y eso para mí, Lenin en muchos sentidos es ¿qué hay que hacer para ganar? Que lo hago. Claro, pero eso es dialéctico para mí. Entonces, para mí, eso es un gran valor que tiene él. Ya. Te entiendo. Pero es que todo el mundo... O sea, yo no estoy de acuerdo con nadie al 100%. Ya, sería muy loco, Claro, en realidad. entonces yo he aprendido a no ser un sectario. Yo esto hace unos años estaría tirándome de los pelos diciendo el Hizmat. Ya, pero de verdad, eso es para gente un poco encorsetada o limitada por los prejuicios y por el sectarismo. Y te digo, en este podcast me dirán de todo, porque yo de esto ya no suelo hablar nunca. O sea, esto es una oportunidad Está siendo fuerte, para la gente para conocerme, pero... Es que la historia de las ideas es así. Yo no puedo ser ecléctico a la hora de... Una cosa es que no esté con la bandera todo el día y con no sé qué, porque, bueno, es que me toca adaptar a la realidad que tengo. Pero yo esencialmente, aunque evolucionan muchas cosas, pero mi esencia sigue siendo la misma. Yo por eso siempre digo que soy revolucionario, porque es que lo soy. Yo quiero la transformación social. Pero es que la gente cree que ser revolucionario es que no te guste el PSOE, pero... Que lo es un acto revolucionario, sin duda. Pero, que no os gusta el PSOE. Pero, no, fuera bromas. Yo soy una persona revolucionaria. Soy patriota, pero soy profundamente revolucionaria. Hombre, pero es que a mí me hace gracia. Hay gente, por ejemplo, que se queja de cosas parecidas de las que dices tú que hay que cambiar en España, pero luego no señalan España a, por ejemplo, los grandes empresarios que traen trabajadores de fuera para explotarlos. Y entonces el primero que dice, oye, estas personas son aliadas de lo que nos está pasando y tenemos que defender a los trabajadores. Yo defiendo posiciones de clase y patrióticas. Hay que defender a los trabajadores. Hay gente que me dice, no, es que tú has traicionado. Yo no he traicionado nada. Yo no he traicionado nada. Traicionan ellos que no defienden a los obreros de hoy en día. Ni los problemas que tienen. Ni su país, ni el cambio, ni nada. Yo sí. Ellos son los traidores. Ellos son los woke, ellos son los que están infectados de ese virus. Y yo considero que soy bastante coherente. Yo, cuando veo a gente que se dedica desde estas posiciones, por ejemplo, a defender a Franco, cosas así, digo, esa persona perdió el norte, está trastornada. Yo no, yo soy como siempre. Lo que pasa es que hay cosas que si me demuestran que son erróneas, pues yo creo en el método científico, yo creo en la capacidad del aprendizaje, en la búsqueda del conocimiento, y obviamente es ensayo y error, y yo me equivoco mucho como cualquier persona, pero yo no hago el majadero para tener visitas. Yo defiendo mi posición. Otra cosa es que no está hablando de cosas de principios del siglo XX todo el día, pero porque no tiene sentido. Puedo hacer un podcast muy de vez en cuando de algo así, un artículo de investigación, pero es que los problemas de España de hoy no tienen nada que ver con Lenin, ni con la Unión Soviética, ni con Stalin, ni con nadie. Es decir, nosotros nos tenemos que centrar en las cosas de ahora, en las cosas importantes. Totalmente de acuerdo. Porque si no, no estamos luchando por cambiar nada. Estamos haciendo el friki. Y para hacer el friki me voy a una convención de Warhammer que me lo paso muy bien. No me junto con esa gente que es hasta desagradable de estar con ellos. Por lo menos la gente de Warhammer es simpática, cercana, te enseñan cosas interesantes, pero es que esa gente no me aporta nada. Y se pasan el día en Twitter. Me acuerdo una vez una prueba que hiciste y salía un tío que le salían como 80 tweets diarios o 100. Sí. Y 20 eran de nosotros. Eso ha pasado. Y yo decía, ¿no tienes amigos, una novia, un familiar que te diga que estás loco, un psicólogo o algo? Repitiendo citas, sacar de contexto. Yo soy del grupo de no sé qué. Yo del grupo del que se escindió. O sea, yo lo mejor que he hecho es salirme de ahí. Eso es lo feliz que es con la gente normal. Sí, soy totalmente de acuerdo. De hecho, para quien no lo sepa, Robert, hay gente que por leer el quehacer, que dice que tienes que tener un periódico, solo vende periódicos porque lo dice No, el pero a quehacer. ver, pero un momento. Aquí hay que dividir entre los que venden periódicos y te acosan en la facultad y luego los que tienen un digital. Que es un digital que no lee nadie, lleno de faltas de ortografía, llamando a la guerra popular prolongada. Yo ahora mismo salgo y le digo, Manolo, al de la ferretería, ¿sabes lo que es la guerra popular prolongada? Y me va a decir, fuera de aquí, no quiero a los testigos de Jehová. no voy a meterme en ninguna secta. La actualización, ahora es digital. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, porque es digital porque son vagos y no sacan ni tienen recursos para sacar uno físico. Entonces, ¿qué está llorando, Pau? Entonces, claro, eso es la revolución, Pau. Vas a una fábrica, a un obrero, que yo he visto que lo hacen, y se pone en la puerta de la fábrica, las que quedan, y le dan panfletos de la guerra popular prolongada hasta el comunismo. Yo esto lo he visto también. A un obrero. Y coge el obrero así y hace esto, huele esmegma, lo rompe y lo tira. Pero, y es que nosotros estamos en el sindicato en sitios. La gente no quiere hablar de eso porque ya no tiene sentido. Ahora, ¿qué sentido tiene? Bueno, nunca tiene ningún sentido eso en concreto, pero ahora menos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, pues es que están con tonterías y haciendo el friki en internet, en vez de formarse, capacitarse, intentar dar una cara
cercana y además que den respuesta a los problemas candentes del momento. Es decir, ¿por qué está el movimiento comunista muerto? Porque no da respuestas a los problemas de los trabajadores. A los trabajadores no les importan los queers, la transexualidad, la ecología rara, el veganismo, habrá alguno que sí, pero minoritario. El patriarcado que no existe. El cambio climático de negocio. Claro, porque está el cambio climático humano que ha habido siempre y el del negocio. El feminismo. O sea, que no le importa. Que no es que no les importe, es que tienen rechazo. Entonces, claro, ¿cómo vas a llegar a esa gente, a la gente normal, siendo anormal? Esto diréis, ¿cómo he podido decir esto? Pues sí, es verdad. Tú sí quieres llegar a la gente normal, tienes que comportarte como una persona normal y hablar de los problemas y dar soluciones a sus problemas. No llamarles racistas, machistas, opresor. Es que, no, a un albañil. No, es que eso que dices es antiproletario. Tío, proletario es él. Tú que vives con tus padres con 35 años no eres nada. Es que es una ya, pero es que suena un una chiste. Estoy barbaridad. ahora aquí como estás desbarrando ya de risas. Bueno, pues un poco sí, porque Bueno, pero es que es lamentable quiero enseñar la situación. un problema que hay, que esto pasa. Gente que te dice, tú no trabajas, hoja a la seguridad social. Tantos años cotizados, ahora mismo, lo que cotizo cada año. ¿Dónde está la tuya? No, es que yo estoy estudiando. Tienes 30 años. Ya, pero yo estoy estudiando. No estaba hablando de un rapero. Ya, pero yo estudio ahora y tengo 39, te quiero decir, pero me pongo a trabajar. Sí, Y cotizo. lo sé, lo sé. Mira, esto lo vi el otro día, es real, ¿eh? Un vídeo de una organización de estas, ya sabes, que decían: vamos a hablar en estas jornadas de lo que más le importa a la gente hoy. El auge de la extrema derecha. Sí, claro, ¿Cómo va a ser eso lo que más le importa a la gente? Y le preguntas no sé, al de la panadería, ¿cómo te preocupa el auge de la extrema derecha? Y él, ¿qué? ¿El auge de quién? ¿Me ayudas a no cerrar el negocio, por Claro, favor? sí. Tengo trimestral este mes, necesito ayuda. Ay, la trimestral. me cago en Ya, la pero leche. es que son así. No sé, lo sé. Y la reivindicación que hacen de Lenin es ridícula. Nosotros hemos hecho el ridículo también. Sí, sí, de coger y de reconocido. repente una cara gigante de no sé quién. Eso es antimasas. O sea, Sí, sí, es. Por favor, alejaos de mí. ya, exacto. Sí, sí, Es por sí. favor alejaos de mí. No os quiero. Entonces, no tiene puede ser sentido. nuestra posición. No puede ser. Sí, sí, totalmente. Y bueno, gracias a Dios que hemos evolucionado. Mira, yo me acuerdo, cada vez que alguien dice esto de a Lenin le acusaban de traidor por no querer implantar el socialismo cuando reivindicaba la democracia en Rusia contra el zar. Le usaban de traidor por no querer ir allá al socialismo. Y Engels dice, nosotros nos hemos tenido que encuadrar en la izquierda radical porque si no seríamos una secta repartiendo folletos en la calle. Que lo dice Son Engels. ellos, literalmente, sí, sí. ¿Qué más necesitan? Bueno, Ya, no pero sé, es que no lo es sé. la realidad. Cuando los comunistas se acercan a la izquierda, es para usarlo de frente de masas, no porque sean de izquierdas. Los comunistas no son de izquierdas ni de derechas. ¿Lenin era de izquierdas? No, claro que no. Esto tengo que decir. No, ningún comunista clásico era de izquierdas ni de derechas. Eran comunistas, iban aparte, iban a construir lo suyo. Entonces se juntaron con la izquierda porque les quitaban gente y se nutrían de ellos. Y luego al final les han fagocitado. Ya. Sobre todo en Europa, ¿eh? Yo, Es mira, una lo de la izquierda barbaridad. derecha, yo no. Bueno, no es el tema de hoy, pero es que no puedo con ello. No, antes pero- me grababa con Díaz Villanueva y me dice, ¿tú que eres de izquierdas? Y yo pensando. No la has corregido. Oh, qué pena, tío. Pero es que era un debate tan interesante lo que estábamos hablando. Tengo ganas de que es verlo. que no, me da igual, porque yo entiendo lo que él quiere decir. Ya, yo lo sé, yo lo sé. Claro, a mí cuando hay mucha gente que me dice, no, tú eres de izquierda, yo entiendo lo que quiere decir, me está llamando rojo. Sí, Entonces, yo sí. entiendo lo que quiere decir, pero claro, no lo comparto, la terminología. Total. De hecho, os recomiendo hacer control F en todas las obras de Lenin buscando la palabra izquierda. Os Bueno, vais a llevar una sorpresa. sale, pero sale hablando de los izquierdistas como algo malo, los derechistas del partido, o sea, como que son malos los dos. Y además de Lenin hay una cosa, de tanto internacionalismo y tal, pero cuando le tocaba apoyar movimientos anticoloniales o movimientos nacionales que le beneficiaban, era primero, ¿eh? Sí, pero como no le beneficiara. Sí, sí, De guillotinado. hecho, en la Unión Soviética, de posteriormente me contarás lo que facilitaron. Total, pero por ejemplo yo sé que Lenin, en el caso irlandés, por ejemplo, apoyaba la independencia. La autodeterminación, tranquilamente. sí, sí. Hay un tema que tengo que sacarte, porque yo sé que hay mucha gente que lo usa además a nivel historiográfico. ¿Existía realmente una rivalidad entre Lenin y Stalin como dos personalidades Bueno, enfrentadas? Lenin abroncó a Stalin en varias ocasiones, pero Stalin era la mano derecha ejecutora de Lenin, por lo tanto no tiene sentido. Le criticó por el tema del socialpatriotismo. En el tema del testamento de Lenin, que ya sabemos que hay partes que son falsas, es verdad que él se enfada en la situación que tiene, pero claro, en la situación en la que él estaba de enfermedad, con el tema de la mujer, ya luego se lleva con Stalin posteriormente, con Lenin muerto. Entonces, Hay una reconciliación, ¿no? Yo creo que esa conspiración o esa confrontación ha sido más exagerada por los trotskistas
que lo que realmente fue. De hecho, quien falsificó la última parte del documento, pues obviamente era de la oposición, fuera trotskista o de otro seguidor de otro líder, está claro. ¿Crees que Stalin heredó el puesto de Lenin, como dicen? No, no lo heredó porque de hecho fue en un congreso y él pues lo ganó. De hecho, incluso ha habido veces en las que querían que fuera Kirov, por ejemplo, y él mismo no quiso y fue Stalin el que terminó imponiéndose. Es decir, Stalin muchas veces se quiso quitar un poco de determinadas posiciones, pero es que no se lo permitían, porque entendían que era el más válido. Hay una cosa que dice Cicek que a mí me interesa. O sea, a mí me ha gustado leerme el libro. Aunque, no, a mí me ha entrado ganas de leérmelo. Pero él dice que Stalin ganó esa pugna a los trotskistas no porque fuera más hábil debatiendo, de orador, porque Trotsky era muy bueno de orador y era bueno entre bambalinas. Pero claro, Stalin tenía los cuadros medios del partido. Ya, eso y los cuadros medios es el control de cualquier cosa, porque son los que tienen el contacto con la base. Y son los que te van a dar al final los votos. Entonces, Stalin, como hizo un trabajo muy interno, Trotsky era más un trabajo de ponerse la medalla y de cosas más rimbombantes, pero a nivel de control del partido, es que el de organización es el que maneja al final. Ya, sí. Entonces, pues esa pugna que hubo, ese interregno, pues le gana Stalin. De hecho, bueno, Stalin fue el que puso de moda que el de organización de repente se pusiera al mando, porque fue muy bueno, ¿no? No, es que él fue, realmente como él tuvo labores organizativas, pues él, bueno, pues se posicionó muy bien. Y la verdad es que yo creo que, históricamente, visto desde fuera, yo creo que fue un gran acierto, porque las posiciones que mantenía Trotsky, que en algunas cosas era brillante, pero las posiciones que mantenía Trotsky para mí llevaban a la catástrofe y desde luego no hubieran llegado, yo creo, ni a la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, con Stalin, bueno, a él le asesinan, hay un complot contra él y le matan, y ya siendo anciano, y posteriormente pasa lo que pasa, pero aún así pasa épocas muy complicadas en las que esa mano de hierro hace que el país funcione y vayan para adelante. ¿Qué opinas de los que dicen que Trotsky en realidad defendía la posición que defendía Lenin de la revolución permanente? Bueno, es que para mí, teniendo en cuenta que hay cartas, o sea, textos, artículos de Lenin poniendo a parir a Trotsky, porque Trotsky se va con los bolcheviques cuando van a ganar. Ya, sí, Trotsky estaba con los mencheviques y tiene mucho conflicto con... Hay una frase de Lenin que dice amaga a la izquierda, luego va a la... Hay una frase de Lenin muy buena en uno de estos textos poniendo a caer de un burro a Trotsky y que funcionaba de manera oportunista. Entonces, bueno, para mí la idea de la revolución permanente de Trotsky con la revolución ininterrumpida, que son las etapas de la revolución, no es lo mismo. Entonces, a mí, desde luego... Sinceramente, creo que sobre todo en la época final de Lenin tiene posiciones muy diferentes a las que mantenía Trotsky. Ya. Por lo tanto, Es que yo no considero que sea un continuado. De todas las maneras, claro, pues esa regla de tres, ¿quién era el que defendía el marxismo en la época del conflicto Lenin y Kautsky? Claro, a nivel de letra, era Kautsky que defendía exactamente lo mismo que Marx. Sin embargo, Lenin defendía otra cosa y demostró tener razón. Porque había cambiado la época histórica. Bueno, y rescató textos de Marx y Engels aposta porque decía, claro, aquí me están falsificando sí, cosas. Pero la cuestión es, claro, te entiendo, aunque él copie lo que decía Lenin al principio, vamos a poner por ejemplo, aunque eso pasara así, si las condiciones materiales han cambiado, ¿quién está defendiendo la esencia de Lenin? ¿El que se adapta a las condiciones y tiene ese marxismo vivo? ¿O el que repite como un papagayo lo que dice alguien? Claro, es que es el continuador, pues no sé qué decirte. Si no tiene en cuenta las condiciones materiales y va con fórmulas fijas, ya. Que lo hacían los trotskistas y lo siguen haciendo, aunque ahora son progres, pero mal rollito. Sinceramente, yo creo que él no puede ser considerado un continuador de nada. Más que nada porque además él es derrotado, le mandan fuera, al final termina en México, termina haciendo sabotajes, promoviendo atentados, termina siendo un contrarrevolucionario. Entonces, no sé, comparar a... Mi padre tiene una frase muy célebre sobre las comparaciones, no la voy a decir aquí porque me van a decir de todo. Mucha gente sabe cuál es esa frase. Pero, no sé, una comparación con los logros de uno y los de otro. Robert, claro, porque la gente compara el Stalin de la primera etapa del socialismo con Trotsky, ¿no? Que más o menos, para mí, estuvieron a nivel de condecoración, por así decirlo. Después, para mí estuvieron más o menos a la par. Aunque Trotsky es verdad que con el Ejército Rojo tuvo un papel muy predominante. A lo mejor puedes decir incluso que Trotsky más. Ya, claro, pero
hay que tener en cuenta toda la trayectoria. Ya, sí. Y me da igual que su vida se viera truncada por sus acciones, pero que se viera truncada. Me da igual. Hay que tener en cuenta Stalin hasta el final. Y ese Stalin es el de los panes quinquenales. Ya, es que... El de la lucha contra los kulaks. El de la Segunda Guerra Mundial. El de convertir a la Unión Soviética... Bueno, la Unión Soviética sin él no tiene sentido, pero la Unión Soviética en una potencia nuclear e industrial. Llevar su área de influencia, es que tenían parte de Alemania. ¿Qué hizo Trotsky? Ya, pero es que con Stalin estaba la RDA. ¿Qué hizo Trotsky? Estar en México con Frida Kahlo. ¿Qué hizo? Ya, pero es que con todos los respetos, te digo, y hay libros de Trotsky que yo me he leído que me parecen muy buenos. O sea que hay cosas interesantes, pero si tengo que comparar los logros de uno y otro, claro, es que no hay comparación. Es como, no sé, comparar a Dios con, no sé quién decirte, con uno de Podemos. O sea, es que, para entendáis la frase, o sea, es que es literalmente, no sé, no se puede comparar los logros. Hombre, es un insulto comparar a Trotsky con uno de Podemos también, pero es una frase para hacer una broma. Es una frase para hacer una broma de que no hay comparación posible. Y me da igual lo que me digan, no, pero es que intelectualmente, ya, pero estamos hablando del estadista. Ya. Y eso también incluye grandes capacidades. Y Stalin derrotó a Trotsky. Por lo tanto, si le derrotó, pues a lo mejor esa imagen que han intentado hacer los trotskistas de él como un hombre bruto es mentira. Y si lees sus obras completas de Stalin, te puedes dar cuenta de que esa idea del hombre bruto es mentira. Porque él sí que pudo estudiar. Ya. Estuvo en un seminario, estudió a través del seminario, pero ahí pudo empezar a estudiar, a coger los hábitos y a formarse y a capacitarse. Por lo tanto, esa idea de Stalin como un ser bruto, poco inteligente, ya, eso es de gente o con mucho desconocimiento o con un interés oscuro o gente muy limitada intelectualmente. O sea, son las tres opciones que pueden ser las que... Yo creo que lo que más rabia le da, por ejemplo, al historiador Grover Furr son los trotskistas por el papel falsificador que tienen en estos temas. Pero hasta de documentos. Le toca la moral. Pero hasta de documentos. Grover Furr es un... A mí me han criticado por citarle en algunos sitios, ya lo sabes. Pero a mí me parece un historiador brillante. A mí me encanta. Y es una persona muy valiente. ¿Tú te has encontrado ese paradigma anticomunista del que habla Grover Furr estudiando a Lenin? Hombre, no, ni a Lenin ni a todo lo que quieras. Cualquier cosa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el comunismo, claro que sí. Y es que me genera curiosidad, porque no es que quiera entrar en el terror rojo ni nada así, pero la diferencia que hace Zizek de el leninismo y el stalinismo me sigue sorprendiendo. No sé si puedes desarrollarlo un poco. Hay muchas cosas, pero lo del terror que dices como que... Me ha hecho mucha gracia. Con Lenin el terror era... como algo público y bien visto. Ya, sí, como. No, sí, como de. No, vamos a hacer violencia porque es necesario, la revolución. Y que con Stalin él lo pinta como algo más oscuro porque dice como que lo oculta. Sí, no, servicio secreto y cosas así, pero bueno. Ya, pero es que también... se llama desarrollo del Estado. Ya. Y hay cosas que evolucionaron. Porque la ciencia se aplica a todo, también al espionaje. Entonces, sinceramente. A mí esa diferenciación, de hecho, cuando se han desclasificado archivos, yo algunos textos los he tratado, cuando tengamos nuestro propio archivo, que quiero tenerlo, todos estos documentos los voy a subir, pero hay un artículo de una historiadora, bueno, lo podemos poner en la descripción aquí. El de Daniel Spencer. Sí, el de Daniel Spencer, que habla precisamente de que cuando se han desclasificado los documentos, no se ve una diferencia a nivel represivo, a nivel de... O sea, sí hay un aumento, pero porque hay unas condiciones diferentes, pero de actitud, a la hora de llevarlo a cabo, que no se ve una diferencia. Y que es la misma. O sea, de hecho, la gente lo dice en un sentido negativo de no es que no es lo mismo. Claro. Ya, pero esos documentos lo que marcan es que hay una línea de continuidad. Que no es, no, Lenin era un ser de luz y llegó hasta aquí. Y aquí llegó el terrible Stalin, que era malísimo. Como sabes lo que es la guerra civil. Era malísimo y ganó la Segunda Guerra Mundial. Pues es literalmente esto que estoy contando. Es decir, ya, es curioso. Hay una línea de continuidad. Es decir, puedes pensar que los dos son lo peor. Claro, hay gente aquí que ponga comentarios, los dos son lo peor, comunistas. Vale, pero es una línea de continuidad. O sea, yo lo veo como una continuidad. Es que yo creo que si investigas un poco la figura de Stalin te das cuenta de la devoción también que tenía por Lenin en muchos sentidos y del respeto que tenía a su obra teórica y política. Lo que dice Zizek de que el leninismo es una creación de Stalin... Ya. Es verdad. Sí, yo cuando lo he visto... creo que tiene razón. Yo le doy a Zizek la razón cuando la tiene. Es verdad. Es verdad, porque no es lo que decía Lenin, es lo que cuentan de lo que decía Lenin. Y hay cosas que lo necesitan, porque lo necesitan para los cambios, y hacen como unas readaptaciones curiosas en algunos textos que son manuales
¿Vale? Yeah. No es que se falsifiquen el libro de Lenin, sino son manuales, ponen citas de Lenin, pero luego defienden una cosa muy distinta a lo que pone en ese texto original de Lenin. Yeah. No de lo que quería decir Lenin en general, porque luego hay otros textos que sí que van más de los últimos que van en ese sentido, pero a lo mejor cogen para justificar cosas de patriotismo y te ponen un fragmento, pero sin despeinarse, del Notas Críticas, claro, que es el libro más antinacional que pueda haber. Y cogen justo una cita de algo que no está tan así, lo ponen y luego desarrollan lo suyo. Y claro, dices, no, sí, que la gente lo lea, pero, sí, pero claro, ¿qué reivindicación del leninismo me entiendes? Sí, o sea, te entiendo. Vale, que yo creo que fue correcto. O sea, ya, no hacerlo así, pero sí lo que ellos hicieron en sí, en general, con el tema. Sí, es como darle su lugar en la historia, con Claro. nombre y apellidos, en plan, mira, esto ha sido así. Pero también antes las cosas eran más mesiánicas que ahora. Sí, es eran verdad. más de poner los rostros, era como algo de masas. O sea, esa imagen de... Lo digo para que lo miréis en las fuentes, de cuando en la Puerta de Alcalá, que sale, creo que es Stalin y Voroshilov, o Kaganovich, salen como las caras gigantes y hay más. También los hay en la Plaza Mayor de Madrid, que salen como los retratos en gigante. Eso era de masas. La gente veía eso y estaba Le enfervorecida. flipaba. Y empezaba, ¡oh, Rusia! Claro, la gente ve ahora algo así y dice Kim Jong-un, o Kim Jong-il, o Kim Il-sung, uno así. Sí. Claro, lo ven en plan de esto es raro. Sí. Eso o dice un evangelista complicado. Sí. Claro, son las dos opciones. Claro, pero vamos. eso no es de masas, es una cosa... Mira, igual que cuando se estudia, por ejemplo, en Roma, te tienes que poner en la mentalidad de los romanos. Claro, exacto. Por ejemplo, Séneca. Claro, Séneca todo el mundo dice, oh, qué hombre más respetable. Bueno, pues ese hombre defendió la esclavitud. Ya, claro. Pero quiere decir, pero claro, no le puedes juzgar con la mentalidad de ahora porque en esa época era normal. Ya. Vale, pues los años 20 y 30 no es lo mismo que los 20 o 30 de este siglo, es que parecen mentira, pero han pasado casi 100 años. De los 20 incluso más, y es del año 20. Sí, pero sí. de los 30 estamos al lado, son 100 años. No, En 100 ha años cambiado cambian todo. mucho las cosas. Entonces, claro, tú ponte en el siglo XX, edad de nuestros abuelos, 100 años antes. Es que 100 años antes, fíjate la diferencia de época histórica, pues con esto es igual. Entonces, el tema del culto al líder, todo eso, era una cosa muy de época. Es de épocas, sí. Entonces, a mí ahora, con la visión de ahora, haciendo el anacronismo entre comillas, a mí me repugna si alguien lo hace ahora. Ya, sí, te entiendo. Pero en esa época era lo normal. El problema es que hay gente que sigue haciendo eso. Nosotros, cuando éramos más jóvenes, hacíamos ese tipo de cosas. Sí. Y decíamos, somos los putos amos, hemos salido en un periódico con esto. Claro, ya lo pienso y digo, no, hay que borrar eso como sea. Bueno, en nuestro pasado, no pasa nada, hemos evolucionado, nada. Pero hay gente que sigue siendo así. Ya, sí, te entiendo. Totalmente. Pero son como una secta. De hecho, hay muchos estudios de cómo esas innovaciones a nivel estético y de agitación de los bolcheviques después se extrapolaron a la Alemania nazi, que los nazis lo aprovechaban de, claro. Ostras, esto es la leche para llegar a la gente. Yo te digo más, te pongo un ejemplo. Los carteles de Más Madrid hace un tiempo, los que eran verdes. Sí, me acuerdo. De la Rita, no de la última, de la anterior. Sí. Tú míralos y ponlos al lado de carteles soviéticos. Ah, bueno, ya. Mira. Se inspiraron en una campaña soviética. Nada más que lo hicieron en plan hippie, en verde y distinto. Era muy moderno. O sea, para la época lo bolchevique era muy moderno. Ahora ya no. Muy llamativo. Ahora es vintage, pero aún así es llamativo. Es decir, hay cosas de estilo muy buenas, porque a nivel de propaganda eran muy buenos. Sí, de que el mensaje se lea bien, de que te condicione sentimentalmente, todas esas cosas le dedicaron mucho tiempo. Bueno, que esto lo pongo, por ejemplo, más país me repugna, pero sí, yo vi la campaña. Menos mal que lo has dicho. Yo vi la campaña y dije, ¿por qué copian esto? Sí. Y después hay otros que ponían todo el poder para lo público. Entonces, hay de todo, de generación para aburrir. Robert, para concluir, ¿qué dirías que es lo más importante también de este estudio que has hecho? Porque yo sé que al final estás revisitando textos que hacía un tiempo que no tratabas. Sí, años. Yo sé que algunos te sorprenden porque me dices, Pau, mira esta barbaridad. Y yo, wow. Hace años son textos que eran un poco de cabecera y ahora me los he releído y es verdad que a veces le mando panteazos a Pau y digo, Pau, mira esto. Mira qué barbaridad y nosotros lo hemos defendido, qué vergüenza. Pues sí, es verdad. ¿Cómo ha sido revisitar todo eso? O sea, ¿qué sacas de todo este trabajo? Ha sido un poco agridulce, en cierto modo. También este podcast y este artículo me van a decir de todo, porque a mí cualquier cosa que haga estoy como en el punto de mira. Sí. Pero yo esto me lo debía a mí mismo y yo creo que para mi gente más cercana es muy interesante, porque además entienden mi evolución y yo creo que eso es importante. Ahora he reforjado ya Resistencia y Lucha contra el posmodernismo, que alguna cosa he visto que he puesto 21 notas explicativas. Bueno, está bien. Y un prólogo de esto no lo defendemos ya por esto. Pero bueno, es interesante el de la izquierda también, pero es que esos dos libros son clave para entender nuestra evolución. Eso es lo que abrió el debate, realmente. Hombre, totalmente. Y Vamos, totalmente. ¿cómo decirlo?
la vuelta a estudiar a Lenin, de qué nos vale y qué no, creo que sí, es muy importante también para nuestra evolución ideológica, de cerrar un ciclo, de cerrar una puerta y seguir adelante, ¿no? Con nuestra vida. Y bueno, me sentía en la obligación de hacerlo. De hecho, me voy a hacer otro analizando el libro de Zizek. Van a ser los 2 de Lenin que me voy a hacer. Mira. Y bueno, vídeo ya subí. Sí. Y bueno, está en la biblioteca de Vaquero. Este irá al podcast. Pero bueno, lo ponemos por aquí en edición para que la gente lo pueda ver. Y bueno, es una labor ideológica que quiero hacer, que es un poco de nicho, porque obviamente esto no es lo normal, pero para la gente que piensa, es que has dejado, no, es que no sé qué, bueno, pues aquí tiene claro lo que pienso. Opinión sincera. Y me voy a dedicar a hacer más estudios de este tipo. También voy a hacerlo con Alain de Benoist, por ejemplo, con Soral. O sea, lo voy a hacer con muchos autores que son, por ejemplo, de la derecha, o incluso pseudofascistas o fascistas. Lo voy a hacer con anarquistas. O sea, voy a trabajar un poco la cuestión ideológica, filosófica y bueno, yo creo de pensamiento, por así decirlo, y creo que es muy interesante. Y bueno, me darán por todos lados, pero bueno, es una labor intelectual que creo que tengo que hacer. Nos sirve para nosotros, para nuestras formaciones y nuestros debates. Creo que es muy útil. Esto no lo va a ver mucha gente. Esto a lo mejor tendrá 30.000 visitas. O sea, en comparación con lo que solemos hacer es nada. Pero bueno, es ser un poco fiel a mí mismo, porque la gente de verdad que se lleva equívocos conmigo. Y yo soy un revolucionario y lo quiero dejar claro. Pues nada, hasta aquí este podcast tan interesante, de mis podcasts favoritos, como siempre, donde estoy yo. Gracias por vernos.